Ahí tenemos una invitada súper especial. Es un honor y es un privilegio tener a mi tía con nosotros, Becky. Ella viene desde Canadá, ahí vive ella en Toronto. Y como dice Dani, mi sobrina, le causa un poco de conflicto ver que se parecen mucho mi mamá y mi tía. Pero bueno, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes, las extrañamos un montón. Se parece, ¿no? Ni tengo que decir quién es. Ella es mi hermana, la más cercana a mí en el sentido edad, somos las más juntitas. Por mucho tiempo, cuando éramos chiquitas, creían que éramos gemelas, no sé por qué. Es totalmente diferente a mí, en muchos sentidos, para bien. Es súper extrovertida, ya se van a dar cuenta. Habla, todo lo que me tocaba a mí, se lo dio el Señor a ella. Del Señor descansó conmigo, porque todos mis hermanos hablan mucho. Y bueno, yo le dije, de hecho, ella anhelaba venir a contarles parte de su historia, porque es una mujer tremenda de fe. Miren, estoy temblando. Ni siquiera les quiero que decir, ella va a decir lo que ella crea que tiene que decir. Yo les puedo decir que de chiquitas fuimos enseñadas en la misma manera. Ella fue una niña de Dios impresionante desde chiquita, me acuerdo, no sé si te acuerdas, con los Rodríguez, que nos tomaron como que a las 2 y nos enseñaban los viajes de Pablo, y que ahora no sé si me sirven mucho saberlos, pero éramos unas niñas de Dios. En algún punto de la vida, obvio, yo me casé y nuestras vidas empezaron a ir por rumbos diferentes, pero ni les digo más porque le voy a tener que quitar el micrófono después. Ella es Rebeca Zúñiga y bueno, aquí se las dejo. Gracias, buenos días. Pueden tomar asiento. Bueno, ¿ahí se está escuchando? Sí. Nada más pégate el micrófono. ¿Así? Ok. Hay varias cosas que quiero decirles primero que todo. Una es, las felicito por estar aquí, porque yo sé que sábado en la mañana hasta acá, pero no solo es mi felicitación, la verdad es que Dios lo dice en su palabra, en Hebreos 11 dice que Él premia a los que lo buscan. Y esa es una promesa muy grande. Otra cosa que les quiero decir es que es la primera vez que estoy enfrente de un micrófono y de gente hablando, aunque sí es cierto, dice mi hermana que hablo mucho, pero todo ha sido así como en pequeño, ¿no? En petit comité. Pero ya el Señor había venido hace tiempo haciéndome sentir que yo tenía que hablar lo que ha transcurrido en mi vida, ¿no? Y otra cosa que quiero hacer es pedirle a Dios primeramente, y ahí sí otra vez, si nos ponemos de pie, solo vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que hable, y si quieren cerrar sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, y te agradecemos, Señor, por este nuevo día. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada una de las mujeres que están aquí, Señor. Tú conoces la vida y el propósito que tienes para cada una de ellas, Señor. Tú conoces las circunstancias por las que están pasando, Señor. Tú sabes la apertura de su corazón. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que reveles tu verdad y que no solo sea conocimiento lo que adquirimos, Señor, sino una revelación para nuestra vida, que nadie nos robe, que nada nos robe, que las circunstancias no nos alejen, Señor. Y también te quiero pedir, Espíritu Santo, que tú sanes las heridas de cada una, como todas tenemos desde niños heridas, Señor, que no nos dejan avanzar, pero que sabemos, Espíritu Santo, que tú eres el que sana esas heridas, tú eres el que transforma esas mentes y tú eres el que nos llevas a cumplir ese propósito tan especial para el cual fuimos creadas. Eres bienvenido aquí, te damos la palabra, te damos el control de esta reunión, te damos el control de esta plática y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, primero que todo quiero decirles que, como le decía mi hermana, yo nací en un hogar cristiano. Nosotros crecimos, todos los hermanos, con una mamá muy entregada al Señor, que siempre nos llevó a la iglesia y que obviamente fuimos instruidas en la palabra, aprendimos muchos versículos de memoria, aprendimos muchas, en ese entonces le llamábamos coritos, alabanzas de memoria, y pues
digamos que todo hasta la adolescencia, yo a los 14 años le entregué mi vida al Señor y fue una adolescencia tranquila porque nos las pasábamos pues con gente de la iglesia. Mi papá no era creyente, pero nunca se opuso. Mi mamá decía, vamos a la iglesia y vamos a la iglesia. Y todas las actividades de la iglesia, mi papá decía, sí, vayan. Entonces, pues crecimos en ese ambiente y crecimos rodeados de gente cristiana y de hogares con los mismos valores, digámoslo así, ¿no? Y obviamente llega el momento en que pues vamos a la universidad, yo me fui a la universidad y empiezan a haber otros intereses, empiezan a haber otras amistades, empieza a jalarlo uno un poco al mundo. Pero bueno, conocí al que ahora es mi esposo, nos casamos y pues todo iba bien, la verdad es que todo iba bien. El domingo pues vamos a la iglesia, tenemos 3 hijos que ahora ya son adultos jóvenes, pero pues vámonos a la iglesia, pero si de repente surgía algo, pues no, pues entonces no vamos a la iglesia. Íbamos a la iglesia realmente porque quedaba cerca de la casa de mi mamá. Entonces, pues bueno, vamos a la iglesia, encontramos a mi mamá y luego vamos a comer con mi mamá y ya pasamos la tarde familiar. Pero pues si atravesaba algo, la verdad es que pues, ya hoy no pudimos ir, pues nos vamos directo a casa de mi mamá. Otra cosa que sin darnos cuenta como que nos fue jalando, nos fue enfriando, ¿sí? Era, pues la verdad es que las cosas pasaban bien, todo iba bien, pero ahora yo me doy cuenta y digo, wow, es que estábamos nada más confiando en nuestras fuerzas, realmente, y yo sobre todo, porque yo sí crecí en un hogar cristiano. A mí sí se me dieron todas las bases, pero llega un momento en que como todo va bien y como que pues no se necesita nada, ¿no? Entonces, llegaba el domingo, vamos a ir a la iglesia, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? La Biblia, se quedó en el carro. Sí, hace 8 días no la bajaste, ahí está. Pues entonces ya, súbete al carro, vámonos. Y nunca le dimos un lugar a Dios en nuestro matrimonio. Sí estábamos unidos, claro que estábamos unidos, éramos amigos, platicábamos mucho, compartíamos. Él fue alguien, mi esposo es alguien que siempre tuvo como muy definido hacia dónde quería ir, entonces yo era seguirlo. Y por cierto, ahorita que estaba ahí sentada atrás y que veo jovencitas aquí y todo, eso es algo que yo les quiero decir. Se acercan los muchachos, quieren ser sus novios, quieren pensar más allá. ¿Sabes qué? Una pregunta es, ¿te gusta la presencia del Señor? ¿Te gusta estar en la presencia del Señor, el muchacho? A ver si es cierto, porque eso es lo que se necesita, que él le encanta estar en la presencia del Señor para que el Señor lo dirija. Y esa sería una pregunta, porque luego dicen, pues pregúntale esto, pregúntale, ¿me quieres? No, eso no es lo importante. Lo importante es, ¿te gusta la presencia del Señor? ¿Sí? Y otra cosa importante, ¿tienes un proyecto? ¿Sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? Porque yo voy a ser la ayuda idónea, pero si no tienes un proyecto, ¿a qué te voy a ayudar? Nos vamos a hundir los dos, me voy a frustrar. Entonces, ese es un punto importante, ¿ok? Nada más entre paréntesis, porque vi aquí las jovencitas y dije, hay que saber qué preguntarle, ¿hacia dónde? ¿Ok? Entonces, la verdad es que llevábamos una vida muy mediocre, hablando en el punto espiritual. Sí, todos los otros aspectos, como les decía, sí estábamos unidos, éramos buenos amigos, podíamos platicar, podíamos viajar juntos, que muchas veces decían, ¿y con quién van? Pues los dos. ¿De veras no van otra pareja? No necesitábamos nadie más. Podíamos estar juntos, podíamos viajar una semana juntos sin pelearnos, todo. La verdad es que todo parecía a los ojos del mundo muy bien, y la verdad es que también a mis ojos. Yo veía como que todo marchaba muy bien. Y cuando hubo una oportunidad de trabajo y que le dijeron, ¿te vas a ir a Monterrey? Pues vamos a Monterrey. Y yo llegaba y pues ya me organizo aquí, donde queda el súper, la tintorería, y ya estamos en Monterrey. Y no, pues ahora que nos vamos a Guadalajara, pues vamos a Guadalajara. Y igual ambientada, y que la nueva casa y esto y lo otro. Y yo lo seguía a él porque él tenía muy bien definido un proyecto de vida personal, no un proyecto de vida de lo que Dios quería para él, de lo que Dios quería para la familia. Y entonces después él dijo, bueno, pues ¿sabes qué? Quiero ir a Canadá, y que vámonos a Canadá, y pues bueno, vamos a Canadá, ¿qué se necesita? Y empezamos todo el proceso de los papeleos, tal vez tomó como 2 años, y pues de pronto ya estaba yo en Canadá. Y estando ya en Canadá, a mí me empezó a cambiar mucho la vida desde el punto de vista de ama de casa.
Cuando yo aquí tenía alguien que me ayudaba, pues llegué a Canadá y pues ya no tenía quien me ayudara. Y entonces ya de repente yo tenía que lavar toda la ropa y de todo yo tenía que cocinar y yo tenía que esto y yo tenía que lo otro y yo no me había dado cuenta y mis hijos habían estado acostumbrados a que lo que dejaban tirada, pues atrás venía la señora que me ayudaba y ella levantaba y se levantaban y igual también le decían a la señora, pues yo quiero huevos estrellados y el otro huevos revueltos y el otro diferentes, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas yo me empecé a dar cuenta que yo no las conocía realmente. Y empecé como a sentirme un poco frustrada y a darme cuenta, híjole, esto es lo que sigue. Entonces, tal vez no puedo yo ubicar los momentos, pero eso me empezó a distanciar con mi esposo porque yo empecé a estar muy frustrada. Hasta que llegó un momento en que mi esposo dijo, pues, ¿sabes qué? Necesitamos darnos un espacio. Cuando yo nunca había pensado eso, pero la verdad es que él ya se había buscado un espacio. Y cuando de repente tú crees que todo está bien y todo, y después el Señor me dijo, ¿sabes qué pasa? Se bajó del barco donde iban los dos, porque yo decía, ¿cómo me empecé a sentir tan mal así? Entonces, uno empiezan a ir las cosas mal y empieza a buscar por todos lados. Y si es cierto, fuimos a una terapia de pareja, no funcionó. Yo muchas veces le decía, vamos a platicar, vamos a tomar un café. Pues bueno, llegábamos, platicábamos, pero no llegábamos a nada. Y yo más frustrada me sentía. Hasta que, para no hacer el cuento largo, deben de haber pasado, pues a lo mejor 2 años, tratando de volver a como vivíamos nosotros, hasta que llegó un momento en que ya me di cuenta que no la hacíamos, me entró una desesperación, yo lo único que quería era ya morirme, ya no me importaban mis hijos, ya no me importaba mi mamá, ya no me importaba nada, y el Señor me llevó a doblar las rodillas y decirle, Señor, no puedo más. Todo lo que yo había aprendido de niña, todo lo que yo había sabido, me empezó a venir, el Espíritu Santo me lo empezó a recordar y ese es otro punto que también es muy importante y también voy a hacer otro paréntesis. Mamás con niños chiquitos, que aprendan sus hijos, que aprendan, déjenlos que se llenen, porque cuando Jesucristo nos dijo que Él ya se iba, dijo, ahí está el Espíritu Santo que les recordará. Digo yo, si yo no hubiera tenido todo eso, ¿qué me hubiera recordado el Espíritu Santo? Pues no había que me recordara. Entonces, cuando los niños sí, promuévanles, y si se aprenden un versículo y si se aprende otro versículo, el Señor me fue trayendo muchos versículos. Pero bueno, llegó el momento en que estaba yo muy desesperada, ya el Señor tenía todo planeado, porque yo había conocido una muchacha de Nicaragua que asistía a una iglesia y por Facebook le había puesto, oye María, porque María puso un versículo de la Biblia y le dije, oye María, ¿tú eres cristiana? Dice, sí, soy cristiana. Le digo, ¿y dónde te congregas? Dice, pues en una iglesia pentecostal. Le dije, a ver cuándo me invitas. Pero ahí se quedó todo. Y cuando de repente empecé así, le hablé, le dije, María, necesito ayuda. María vino con la pastora, estuvieron orando por mí y empecé a tener un poco de luz, pero entonces el Señor me empezó a traer cosas a la mente. Tampoco tengo como las fechas de cómo fue, pero el Señor me fue cambiando, transformando poco a poco, me fue dando palabra, fui encontrando versículos de la Biblia que me fueron guiando y todas esas promesas que yo de niña o de adolescente que habíamos escuchado y todo, las fui haciendo mías, entendí varios puntos. La verdad es que cuando, me voy a remontar un poquito al principio, cuando en Génesis 1:26, Dios le dice al hombre, señorea sobre todo, ahí está todo para que tú señorees, y el hombre, ya todos lo sabemos, es engañado primero la mujer y luego el hombre, y le da toda la autoridad que Dios le había dado, se la da al enemigo, se la da a Satanás. Y entonces Satanás empieza a romper y a deshacer todo el plan original de Dios. Pero cuando Jesucristo viene y muere en la cruz y dice consumado es, nos está regresando esa autoridad a nosotros. Y cuando dice la palabra que le dio un nombre que es sobre todo nombre y dice de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, es todo el nombre de Jesús. Entonces, cuando ya tenía la autoridad, cuando ya tenemos la autoridad
Cuando la victoria ya está ganada, el Señor me fue trayendo todo eso y dije, bueno, la victoria ya está ganada, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita yo? ¿Qué se necesita para tenerlo? Me venía a la mente y yo me acordé y dije, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Yo, obviamente mi Biblia, pues ahí la tenía guardada. Y entonces empecé, ¿dónde dice eso? Eso es de la carta de Melchor Ocampo que le leen a uno cuando se casa por el civil. Y luego dije, no, pero y empiezo, estaré en la Biblia y lo encontré y dije, wow, Jesucristo lo dijo. Y me lo tomé como promesa y dije, Señor, tú lo dijiste, Jesucristo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y empecé a declarar esa promesa y cada vez decía, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Doblé mis rodillas y le dije, Señor, dame sabiduría. ¿Qué me toca hacer a mí? La victoria ya está ganada. Me acuerdo que cuando me enojaba con mi esposo, nada más le decía, yo tengo la victoria. En el nombre de Jesús yo tengo la victoria. Yo todavía no sabía cuál era la victoria, pero yo sabía que yo me iba a agarrar de Jesús y que Jesús me iba a llevar a ver esa victoria. Entonces era, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Y ahí viene todo un proceso que es parte de lo que les quiero platicar, en el cual Dios me fue dirigiendo para llegar a ver ahora a mi esposo rendido a los pies de Jesucristo, transformado completamente, y cómo en ese proceso, cómo el Señor fue verdaderamente mostrándome lo que alguna vez cuando yo era adolescente, yo me acuerdo haberle dicho a mi mamá, pues mi mamá era la autoridad, el sacerdote dentro de la casa, y yo me acuerdo que un día le dije, oye, ma, algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal los cristianos. Fíjate, no hay diferencia. Tú los ves y frustrados, divorciándose, relaciones rotas entre padres e hijos, hijos perdidos. ¿Qué estamos haciendo mal? Jesucristo pagó carísimo, pero carísimo, carísimo. Fue todo lo que Él sufrió por ganar una victoria, pero pues algo estamos haciendo mal. Y yo me acuerdo que mi mamá, pues no me acuerdo ni qué me contestó, pero no fue algo que me dejara convencida, porque cuando después estaba yo ya en una situación como la que estuve, entonces fue cuando dije, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? Yo sí creo que tú moriste en la cruz, yo sí creo que ganaste la victoria, yo sí creo que tú a Satanás lo venciste en la cruz, ¿y por qué yo no estoy viendo eso? Y yo decía, tiene que haber una diferencia, y yo me acuerdo que decía, ¿qué diferencia hay con el mundo? Y me preguntaba yo, ¿qué diferencia hay con el mundo? O sea, Jesucristo murió en la cruz. Yo acepté a Jesucristo. Él es mi Salvador y es otra cosa que entendí, la salvación es el principio de todo lo que tenemos derecho. Es el principio de todo lo que nos corresponde. Pero yo decía, ¿pero cómo? ¿Dónde está? O sea, y por eso enfoqué mi oración y empecé a dirigirme en ese sentido de decirle, enséñame, Señor, dirígeme, ¿en qué le estoy regando? ¿Qué está faltando? Pero no, tiene que haber diferencia con el mundo, tengo que ver esta victoria. Entonces, obviamente, en unas etapas dice, híjole, es que hice esto. Obviamente yo empecé a darme cuenta y decir, Señor, yo te saqué de mi vida ¿desde cuándo? Yo empecé a tomar mis decisiones con mi marido y si él decía para acá, y no es cierto, no había, vamos a doblar rodillas, vamos a ver qué nos dice el Señor y vamos a esperar, ¿ok? Porque ese es un punto también que el Señor trató muchísimo conmigo. Hay que esperar su tiempo. Entonces, decía yo, híjole, es que la regué en esto, es que la regué en eso. Y el Señor me fue llevando y uno de los versículos importantísimos para mí es en Proverbios 3, 5 y 6, que dice, y voy a empezar de atrás para adelante, o sea, voy a empezarlo a leer de atrás, dice, y Él enderezará tus veredas. ¡Wow! Decía yo, ¡ay! Mis hijos, porque obviamente cuando entra una problemática en la familia, cuando empieza a romperse la relación de esposo y esposa, cuando hay separación, los hijos se dañan completamente, no saben ni para dónde jalar. Yo estaba que no los podía ni ver a la cara porque yo misma estaba que no sabía ni qué iba a hacer. Cuando de pronto llega mi marido y dice, pues sí te quiero, y como dicen ahí entre comillas, como hermana,
¿no? Te tengo mucho cariño, eres la madre de mis hijos, pero mi corazón ya está en otro lado, ¿sí? Y cuando agarras dices, no, yo creo que de las cosas más tremendas para una persona es la traición. Y empieza uno a decir, oye, espérate, llevo siguiéndote. Y cuando dijiste a Monterrey, ahí Monterrey, cuando dijiste Guadalajara, yo ahora estoy en Canadá. Y ahora sí, nada más de repente, ¿y qué? Y mi familia, y mis amigas, y me sacaste de todos lados y aquí estoy contigo. Y de repente me dices, pues no, ¿sabes qué? Pues no, mi corazón ya está en otro lado. Y entonces me empiezo yo a sentir tan mal y empiezan mis hijos también a perder guía de todo tipo y yo ni siquiera poderles decir cara a cara, no te preocupes, Dios tiene el control, porque ni siquiera yo lo sabía. Yo no estaba queriendo con mis fuerzas y ya había hecho un chorro de cosas y despertaba y decía, ay, no, a lo mejor es por aquí y a lo mejor es por allá y no puedo y una hostilidad en el hogar. Como les digo, está desorganizado esto, pero mi esposo terminó yéndose 2 años, no, se rompió completamente, él se fue, pero bueno, regreso a lo que estaba. Cuando dice, Él enderezará tus veredas, wow, yo dije, Él va a enderezar las veredas, pero luego me voy para atrás y ahí viene, dice, pero tiene 3 condiciones. Dice, fíate en Jehová de todo tu corazón, todo. ¿Qué es todo? Todo. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es tu prudencia? Pues lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero. Pues no te tienes que apoyar en eso. Y tercera dice, reconócelo en todos tus caminos. Estas 3 condiciones, diría yo, o cosas que nos pide el Señor, de repente suenan como que pudiera ser fácil, pero si vamos viendo cada una de ellas y yo lo aplico o me acuerdo cómo me llevó el Señor, significan mucho. Cuando aquí dice todo tu corazón, y estas ya son etapas en las que yo pasé, al principio, obviamente, no sé si es parte de autocompasión o de compasión y empieza uno a buscar a las amigas. Y fíjate que me está pasando esto y fíjate que el otro y entonces las amigas no y empiezan a darle a uno ideas y empiezan uno a alimentarle. Y muchas de esas ideas Satanás al rato se las regresa a uno porque la mente es el campo de batalla de Satanás. No vamos a poder impedir que meta ideas. Lo que sí podemos impedir es estarle duro y duro con esas ideas. Y las amigas fomentan eso. Entonces, de las primeras cosas que el Señor me llamó a hacer es, no oigas a las amigas. Cuando yo oía a las amigas, mis amigas incluso, había 2 allá, 2 mexicanas que se juntaban, les preocupaba mucho porque ellas decían, no le ha caído el 20, tiene que buscar un abogado, tiene que hacer algo. Ella dice, pues no, pero mi marido no me va a dejar sostener. No, eso dice él, pero la otra persona al ratito lo va a hacer cambiar de opinión. Es que no le cae el 20, y entonces era tratarme de decir así y yo decir, Señor, ¿sí de veras tengo que buscar un abogado? ¿Sí de veras tengo que empezar a moverme? Pero empecé a decirle, Señor, tú decides, tú. Cuando el Señor puso en mi corazón, vas a poner tus fuerzas en un abogado, a ver hasta dónde llegue el abogado, si es muy bueno, si no es tan bueno, tiene un 50% de posibilidades de ganar o no. Y cuando me acordé dije, no, Jesucristo es mi abogado. Y cuando agarré y dije, no, tú eres mi abogado. Y como es el Señor, y el Señor le habla a uno en todo, alguien puso en Facebook un letrerito así que decía, Jesucristo es mi abogado y no ha perdido ni una batalla, no ha perdido ni un caso, decía. Y dije, wow, Señor, sí es cierto, ese es mi abogado. Después, unos días después, no sé por qué mi hija ya se iba y se regresa, y yo estaba en el segundo piso de la recámara así viendo, y se regresa y me dice, ma, le digo, ¿qué? ¿Nosotros tenemos un abogado? Le digo, sí. ¿Aquí en Canadá? Sí. ¿De veras, mamá? Dije, sí. Y ya dice, ay, mamá, ya sabía que yo a lo que le iba a decir, ¿no?
Pero así me empezó el Señor como a decir, yo soy tu abogado y es con todo tu corazón, no buscas ya por otro lado. Pero el Señor también es lindo porque el Señor me proveyó una amiga, pero una amiga sabia, ¿ok? Porque las amigas, aunque eran cristianas como yo, porque yo me decía cristiana, pero realmente yo no estaba agarrada del Señor, mi dependencia no era completa del Señor, no buscaba yo la presencia del Señor para que me dirigiera, pero yo me decía cristiana y me sentía diferente al mundo, pero la verdad es que no había mucha diferencia. Entonces, el Señor proveyó esta persona, esta amiga, que era sabia completamente, ella agarrada del Señor, ella orando por mí. Y cuando yo necesitaba, porque sí es cierto, las mujeres necesitamos hablar y las mujeres tenemos, la gran mayoría, yo sé que hay unas que, y mis respetos, que saben guardarse las cosas, pero yo no soy una de ellas. Y entonces me ponía con mis amigas a decirles, entonces cuando ya el Señor me dijo, no, si lo vas a platicar, lo vas a platicar conmigo. Si vas a llorar conmigo. Dije, ok, en tu lugar íntimo. Y parece mentira, pero el Señor te da un lugar o tú encuentras un lugar que al rato ya sientes, aquí es, necesito estar ahí. Y ahorita que llegue a la casa voy a estar ahí. Pero bueno, esta amiga me escuchaba. Y cada vez fui platicándole menos porque cada vez mi dependencia del Señor se fue haciendo más. Pero al principio que le decía yo, es que me enteré y tú crees y que dijo y vi y esto y todo. Y agarraba a ella y me decía, Rebe, busca la presencia del Señor. Pero había en el ámbito espiritual algo en esas palabras, porque el Señor la había puesto, que me dejaba tranquila. Y decía yo, sí es cierto, busco la presencia del Señor. Ahora, cuando yo digo buscar la presencia del Señor, ¿qué era? Pues yo me levantaba y ponía alabanzas, porque no es sentarse ahí místicamente, pero sí agarraba mi Biblia y sí oía yo un devocional, que todavía sigo, y en los versículos sobre los que hablara, me venía yo a mi Biblia, lo leía, subrayaba, sí le decía, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Otras veces, y es buenísimo, hincada, con la Biblia en la cama, Señor, dime, ¿qué me quieres hablar con esto? ¿Qué me estás queriendo decir? A veces en el momento no hay, pero después cuando el Señor me recordaba, sí es cierto, ya tenía yo dónde regresar, porque yo ya había subrayado, porque yo ya había hecho alguna anotación ahí. Entonces, buscar la presencia del Señor así, yo dejé de oír en música del mundo, yo todo el tiempo ya eran alabanzas. ¿Por qué? Porque el Señor esas alabanzas me las traía y era una manera de conectarme con Él. Y ahorita lo venía experimentando porque venía en un taxi y el taxista traía música y pues es música que yo conozco y empieza uno a oír y se empieza a enfocar o en lo que está diciendo o en donde lo había oído una vez o en el grupo o la que viene cantando. Pero si uno está oyendo alabanzas, uno se está enfocando. En el momento en que uno se enfoca, porque sí es cierto, no estamos 100% enfocados en lo que vimos, pero en el momento en que uno se enfoca, te estás enfocando en algo que va a nutrir tu espíritu, porque tu espíritu tiene que estar bien, pero bien nutrido, bien fuerte, porque las circunstancias de la vida siempre te van a tratar de tambalear, pero si tu espíritu está fuerte, que es otra área que yo entendí, yo soy un espíritu que está en un cuerpo y el cuerpo se va acabando, el cuerpo se va deteriorando, pero mi espíritu puede estar bien joven, mi espíritu tiene que estar joven y fuerte. Y ahí viene un área donde el Señor trató muchísimo conmigo. Tengo un corazón, un alma que tiene emociones, voluntad y pensamientos. Y que fue, yo creo que de las partes que más tuve que rendirle al Señor para poder ver la victoria. ¿Y por qué? Porque llega un momento en que uno tiene, la decisión es, ¿qué hago? ¿Lo que dice la Biblia? ¿O lo que quiero, lo que siento y lo que pienso? Y en esa área, Satanás es en donde se mete, pero durísimo, durísimo, durísimo. Les decía yo hace rato, viene un pensamiento y si uno lo deja, ese pensamiento, y si es negativo, peor. ¿Por qué? Pues porque nos dormimos pensando eso. Si a medianoche nos levantamos al baño, nos viene a la memoria. Si a la hora que ya nos despertamos, nos viene a la memoria. Entonces hay que rechazar, pero ¿cómo rechazamos esos pensamientos? Llenándonos de la palabra, ¿sí?
¿Por qué? Porque muchos de esos pensamientos el enemigo nos los metió a través de esas amigas con las que estuvimos platicando. Y porque esas amigas algún día dijeron, uy, no, mira, fulanita, déjame decirte lo que le pasó. Y entonces el enemigo de repente dice, ¿te acuerdas lo que le pasó a fulanita, que te lo platicó la otra fulanita? Y en ese momento dices, sí, pero no, porque la palabra dice que mayor es el que está en mí, porque la palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque la palabra dice que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Y entonces ahí fuera mis pensamientos ya, me enfoco en otra cosa, ¿ok? Mi voluntad, ¿sabes qué? Es que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pues no, es que dice la palabra. Cuando tú haces, cuando tú quieres lo que la palabra quiere, cuando tú piensas lo que la palabra piensa, y cuando tú, la otra es emociones, voluntad, y cuando tú quieres, cuando tú sientes y cuando tú piensas lo que la palabra dice, vas bien. Si tu estilo de vida no es el estilo de vida que marca la Biblia, estás en problemas. Y fue lo que me pasó a mí, ¿ok? Entonces, controlar mis emociones, ¿por qué? Pues porque mis emociones me ganaban y yo no podía tratar, el Señor tenía que tratar con esas emociones mías, porque el Señor me iba a regresar a mi marido, y si yo no tenía controladas las emociones, si yo no tenía controlados mis pensamientos y si no tenía controlada mi voluntad, en 3 patadas, como decimos en México, se iba a ir otra vez, ¿ok? Entonces el Señor empezó a transformar toda esa área. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Pues que yo, abriendo los ojos en la mañana, decía, Espíritu Santo, toma el control de mis emociones, de mis pensamientos y mi voluntad, te lo entrego, porque si yo no podía. Ahora, ¿cuál fue el proceso y por qué el Señor tuvo que tratar con estas cosas? Porque parecía que iba a ser una etapa difícil, pero bueno, ya les dije, mi esposo se fue 2 años, y él venía el domingo en la mañana, pues yo me salía a la iglesia. Mis hijos se quedaban ahí porque mis hijos obviamente dijeron, pues, no vieron diferencia, ¿no? Mi mamá está igual, no sabe ni por dónde, perdió completamente la ubicación de todo. Entonces, pues no, o sea, no, por ahí no va, ¿no? Entonces yo me iba, y cuando y obviamente él llegaba a estar con los hijos, y cuando yo regresaba ya veía su carro estacionado, y entonces agarraba el celular y le marcaba a alguno de mis hijos, dile a tu papá que ya voy a llegar, que ya quiero entrar. Y entonces ya le decían, él salía, y entonces ya llegaba yo y ya estaba con los niños. Y así estuvo pasando por mucho tiempo, y obviamente él quería estar con los hijos, y eran los momentos en que él podía estar en la casa, en nuestro ambiente y con los niños. Entonces, bueno, que no eran tan niños, estaban adolescentes todavía. Entonces el Señor me empezó a decir, no lo saques, no lo saques. Y yo empecé a decirle, Señor, pero es que, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? ¿Viste lo que me hizo? ¿Viste? Todo el tiempo yo a donde quiso, siguiéndolo, tratándolo bien, siempre, y de repente, ve, ¿con qué me salió? ¿Cómo le voy a hacer? Y me empezó a decir, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Y decía yo, ok, tú me ayudas, tú me ayudas. La primera vez que sentí fuertemente en mi corazón que no tenía que sacarlo, me estacioné y en lugar de agarrar el celular, empecé a clamarle, ok, Espíritu Santo, ya lo entendí, ahora ayúdame, pon palabras en mi boca, no me traigas, mantén mi mente ocupada, que no me vengan, pues todo lo que uno se imagina que está pasando en el otro lado. Y entonces me acuerdo que metí el carro, cuando entré, él se sorprendió y me dice, ay, ya me voy, es que no me dijeron los niños. Le dije, no te vayas, ahorita vamos a comer. ¿Ya comiste? No, bueno, ahorita vamos a comer. Y todavía yo había pensado ese día hacer camarones, y él no come nada de camarones, ni nada de mariscos, nada. Y entonces agarro y le digo, ahorita te preparo algo, ahorita descongelo algo. Y se acerca mi hija, la más chica, y dice, no, mamá, que se coman los camarones. No le tienes por qué hacer tú nada. ¿Qué le pasa? O que se vaya a comer a otro lado. Y en eso yo había orado y le decía al Señor, dame palabras que rompan argumentos con mis hijos. Y agarré y le dije, Sofi, la Biblia dice que venza con el bien el mal. Ay, bueno, y ya se fue. Y le descongelé su carne
y le preparé su comida y mis hijos estaban así como a la expectativa, ¿no? Y entonces ya empezó a hacer así los domingos. Yo regresaba de la iglesia, ya estaba ahí y ya, pero toda la semana tenía que estar, Espíritu Santo, ayúdame y no me vayas a dejar ese día. ¿Por qué? Pues porque tenía yo que creerle a Dios que Él estaba haciendo las cosas, que Él ya tenía el control. ¿Por qué? Porque cuando uno agarra y dice al esposo, no me toques, ni se te ocurra tocarme, ¿qué está haciendo uno? ¿Sabes qué? A ver si así respondes, a ver si así aprendes, a ver si así lo piensas tantito. Pues ¿saben qué? Ni lo piensa, ni se transforma, ni nada. La verdad, el único que transforma, lo entendí después, es el Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando uno le dice, no, que se vaya para allá, que le laven la ropa allá, ¿sabes qué? Estás queriendo controlar. Y no es cierto. Si le crees que Dios tiene el control, tú haces lo que tú tienes que hacer y dejas que Dios haga lo que Él va a hacer. Y Él lo va a transformar. Entonces, empecé a tratarlo bien, vino su cumpleaños. Le dije, ¿qué quieres hacer en tu cumpleaños? Y dice, pues no sé, si quieres vamos a… Le digo, no, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer algo aquí. Si quieres invitar a alguien, yo te voy a hacer algo aquí en la casa. Entonces yo pensé, bueno, pues le preparo esto así como muy a la ligera, ¿no? Pues Canadá, todo es así. Y empezó el Señor a decirme, es tu esposo, tú eres la corona del esposo. A él le gustan los mantelitos porque él lo criaron en un ambiente así. Mi suegra era de mantelitos almidonados y los platitos y todo bonito y las florecitas y… Ay, Señor, pero tú sabes que aquí luego y planchar y luego almidonar, sí están ahí, de como vinieron en la mudanza, pero ¿cómo lo saco? Y el Señor, pon la mesa bonito, atiéndelo. Cuando él llegó, se sorprendió y venía con un amigo. El amigo obviamente sabía en dónde andaba mi esposo. Mi esposo, el enemigo lo fue jalando y al rato ya no era un amante, él tenía 2 amantes de planta. Y al rato era todos los que se le pasaban y él viajaba y entonces si en el avión, veía a una muchacha sola y más o menos, se empezaba a acercar y cuando él llegaba y a la hora de recoger las maletas se ponía junto a ella y le llevaba la maleta y ya sacaba plática, ya sacaba el teléfono y vives aquí y todo y al rato ya era una de sus conquistas porque cayó en una adicción. ¿Ok? Mujer tras mujer y nada, y otra. Entonces, ya se me fue el hilo de lo que estaba diciendo. Saqué todo, vino con este amigo, que obviamente este amigo sabía todas, era compañero de parrandas de mi marido. Y se quedó así como de a 3, y la mesa bien puesta, y ahí mis hijos, la mayor invitó al novio, y ahí con… los amigos y todo, y la mesa bien vuelta puesta, y la carne bien preparada, y una carne al horno y todo. Bueno, él se quedó impactadísimo, ¿sí? Pero eso, así como se los digo a ustedes, fueron lágrimas, y fue de hincarme y decirme, Señor, ¿de veras me estás pidiendo que haga esto? ¿De veras? Pero ¿sabes qué? La palabra dice, y Jesucristo lo dijo, niéguese a sí mismo. Tenía yo que aplastar todas las emociones, tenía yo que aplastar lo que yo sentía, lo que yo pensaba y lo que yo quería. Tuve que sujetar todo eso y decir, eso no me controla a mí, ¿sí? Y llorar, y también me acuerdo alguna vez llorando, me dormí diciéndole, Señor, también eso tengo que perdonar. No, eso no lo quiero perdonar, Señor, es que no viste, es que no sabes, todo lo ves, tú ya te diste cuenta. Y sin embargo, dormirme llorando, me ganaba el sueño de llorar, fue una vez esa vez. Y cuando desperté me sentí diferente y dije, ¿sabes qué, Señor? Sí lo puedo hacer. En tu palabra te obedezco, decido perdonarlo. Ese es otro paréntesis que les voy a decir. Yo aprendí que para perdonar, y la palabra nos los dice, bendice a los que te hacen daño. Y entonces… todo lo que yo sabía, yo no sabía, después supe de muchos nombres de muchas mujeres y muchos ni siquiera nombres, pero los nombres que yo sí conocía, el nombre que yo sí conocía porque era como la principal y fue la que hizo que mi esposo dijera, mi corazón está en otro lado, y yo empecé a bendecirla.
Y cada que me venía a la mente decía, Señor, yo la bendigo en el nombre de Jesús, yo bendigo sus hijos, su hija, yo bendigo la relación con su hija, yo bendigo su trabajo, yo bendigo sus finanzas, yo bendigo su salud y en el nombre de Jesús yo la levanto y la prospero. Señor, y yo te clamo a ti por la bendición más importante que puede ser, que se rinda a tus pies, que te conozca y se rinda a tus pies. Y la verdad es que eso me fue sanando internamente. Eso me fue preparando para yo poder agarrar y, como les digo, pues prepararle su cumpleaños. Ese día sorpresivamente, porque de veras fue una sorpresa para mí, que cuando terminamos de cenar, nos pasamos a la sala. Yo había invitado a una amiga, él había invitado a ese amigo, nos pasamos a la sala y cuando me di cuenta, mis hijos habían levantado todo, guardaron todo en el refrigerador, ya habían prendido la lavavajillas. Parecía que no había habido ahí fiesta, cuando mis hijos, pues la verdad es que no eran los más, no habían crecido así, no eran los más ayudadores. ¿Por qué no crecieron así? Porque crecieron donde todo se les hacía. Pero entonces el Señor empezó a tratar así. Y yo les voy a decir dos veces en que el Señor tremendamente me habló, porque cuando yo les digo buscar su presencia, ya les dije que es de la manera así, oír muchos mensajes. El Señor me habló a través de muchos mensajes. Ahora en internet hay tanto, CDs, lo que sea, pero el Señor me fue hablando en tantos mensajes. Pero también ayuné, ¿ok? El ayuno es otra parte de buscar la presencia de Dios, muy importante. Cuando yo entendí que tenía que ayunar, yo empecé a preguntarle al Señor, ¿cuándo ayuno? ¿Cómo ayuno? ¿Qué ayuno? Y me tienes que respaldar, Señor, porque prepararles aquí a mis hijos y que la verdad lo que más quieren es pura comida mexicana, es todo lo que se les antoja, pues está medio difícil. Pero no me lo van a creer, pero lo primero que me llevó a ayunar el Señor fue en las telenovelas. Porque yo, dentro de que no sabía para dónde moverme ni qué hacer, pues me metía en las telenovelas, me hundía en las telenovelas y en el programa de la mañana. Y como muchas veces no las podía ver, las grababa, programaba mi tele y se grababan, y entonces ya llegaba yo y pues era la una y otra, y ahí evadía yo todo lo que estaba pasando. Y me metí en la televisión y horas viendo la televisión, mis hijos pues con los amigos, que si la escuela, que si esto, que el otro, pues yo sola, la televisión. Y cuando me dijo el Señor la televisión, entendí, me lo dijo tan claro, me dio tal convicción que era viernes, y ustedes saben que los viernes las telenovelas se acaban de lo más emocionante, para engancharlo uno para el lunes. Agarré el teléfono y hablé para cancelar el canal, porque es un canal especial que viene de México. Y lo cancelé y dije, Señor, ok. Obviamente, las 6 horas que yo le dedicaba a ver las telenovelas no fueron las 6 horas que yo le dediqué al Señor, pero sí empecé a dedicarle más tiempo y empecé a buscar más, a escuchar más mensajes. ¿Qué me ayudó ese ayuno? Ese fue el primero. Y después el Señor me llevó a ayunar 3 días pura agua. Y de veras, yo le decía, Señor, tú me respaldas, tú me vas a respaldar. Y me respaldaba que yo les preparaba sus huevitos rancheros, sus frijoles refritos y me sentaba con ellos y yo tomando agua. Y es que no, yo luego. Les llegué a decir, a veces estoy ayunando y lo entendían, no se metían, ¿verdad? Pero 3 días, y son más 3 días realmente, porque uno empieza en la mañana, se echa los 3 días y luego todavía es una noche más, hasta el otro día en la mañana. Me llevó a esos ayunos el Señor, después también me llevó a hacer el ayuno de 21 días de Daniel. Pero fueron diferentes ayunos, pero lo importante de estos ayunos, respaldados por el Espíritu Santo, fue que mi mente se fue abriendo para escuchar al Señor. Y empecé yo a oír algún mensaje y rápidamente decía, Señor, esto me lo estás diciendo a mí. Ok, ya lo entendí, ayúdame. Y cuando yo oía mensajes en el carro, empezaba yo a tratar de acordarme cuál había sido, sobre qué habían hablado. Entonces yo, para ubicarme, decía Antiguo Nuevo Testamento, tal libro, más o menos de esto, para que yo en la tarde o ya en la noche me iba y leía a ver si es cierto que lo que dijo el predicador era lo que dice la Biblia. Entonces ya me iba yo, y ahí ya era como más meditar y subrayar cosas, ¿no? Entonces, una vez
estaba yo, acompañé a una señora a un hospital que le iban a hacer algo le iban a hacer, y me quedé yo afuera. Y yo estaba buscando un trabajo porque yo decía, yo necesito un trabajo donde me distraiga, donde conozca gente. Y estaba yo ahí y me hablan por teléfono y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya no, esa posición ya no la hay, ya la persona que estaba ahí no se mueve y todo. Y yo todavía le dije a esta persona, no te preocupes, Dios tiene todo en control. Y colgué y agarré y le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Tú sabes para mí lo importante que era trabajar en este banco, tú sabes que me preparé, tú sabes que era en la posición que yo necesitaba y todo. Y el Señor me dijo, no te preocupes, yo tengo todo en control, tu marido se va a rendir a mis pies. Y cuando me lo dijo, ya venía caminando esta persona que yo había llevado y rápido me levanté y la llevé, subimos al carro, nos fuimos a llevarla a su casa. Y luego dije, chin, tengo que recoger a los niños y no he comprado y tengo que pasar al súper. Entré al súper, agarré todas las cosas y cuando iba saliendo yo del estacionamiento del súper, agarré y dije, Señor, ¿tú me dijiste eso? ¿O nada más me lo imaginé yo? ¿De veras mi esposo se va a rendir a tus pies? Y sentí un calor en el pecho y un llanto que me vino, una confirmación, y lloré y lloré y lloré y ya nada más diciéndole, gracias Señor, gracias. Ya me lo confirmaste, gracias. Ha de haber sido unos 5 años antes de que pasara, ¿ok? Por eso hablé y dije, esperar en el Señor es un área muy importante. Después, otra vez que me habló el Señor muy claro, llevé a mi hija a la escuela, la dejé y cuando regresé ya sabía yo qué predicadores había o oía yo y prendí y empezó a hablar del hijo pródigo, Lucas 15. Y yo lo único que dije, Lucas 15, llegando lo reviso. Y decía, he oído yo muchas predicaciones, pues desde niño hablan del hijo pródigo, desde niño escuché un nombre en la iglesia, y había yo oído, la gran mayoría hablan sobre el hijo pródigo, otras predicaciones hablan sobre el papá, y esta hablaba sobre el hermano, y se me hizo como interesante, pero llegué a la casa y entonces dije, pues sí es cierto, yo nunca he leído a ver las reacciones del hermano que hizo el hermano y todo, pero agarré y me puse a leer. Yo había oído en una predicación también que decía, mira, cuando tú lees la palabra, si algo te brinca a la mente, subráyalo. Y entonces, ese día llegué y en la tarde que ya pude, agarré y me metí Lucas 15 y leí todo y me trataba de acordar de los puntos que había dicho, pero me brincó y lo subrayé y en esta Biblia es, porque ahora ya tengo otra menos rayada que esta, y decía, y volvió en sí. Y entonces yo lo subrayé y empecé, dije, Señor, y volvió en sí, y volvió en sí. Me llamaba la atención y volvió en sí. Pero ya se me olvidó, me dormí y todavía dije, ay, volvió en sí. En la mañana y voy otra vez en el carro y empecé, Señor, ¿qué me quieres decir? Y volvió en sí. Y de pronto le dije, era como un miércoles, jueves. Le dije, ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿Que mi marido va a volver en sí? ¿Que de repente se va a dar cuenta todo el desastre que ha hecho? ¿Que de repente se va a dar cuenta que como buey va al matadero? Porque así dice la Biblia. Pero empecé a decirle, confírmamelo, Señor, porque se vale cuando el Señor, uno siente así, se vale decirle, confírmamelo. Y yo le dije, confírmamelo. El fin de semana voy a tomar un café con estas amigas, que ya lo tenían todo preparado porque, como me dijeron, es que ya la lleva a la iglesia y ya está la niña, la meten a clase. O sea, ya ponte las pilas. Él ya te dejó, él ya se enamoró por otro lado, busca un abogado, haz algo. Ellas llevaban preparado todo eso y entre las dos para hacer equipo, ¿no? Y me dice una de ellas, porque ellas eran cristianas, dice, ay hermana, pero me dice hermana porque decía, tantos hermanos y tú sola acá en Canadá y yo tantos hermanos y sola, pues vamos a ser hermanas tú y yo. Entonces me dice, ay hermana, es que yo te entiendo, mira, uno quisiera que el marido, como el hijo pródigo, wow, se les caiga la venda de los ojos y digan, ¿qué estoy haciendo? Y cuando me lo dije, yo dije, gracias Señor, ya me lo confirmaste. Y me regresé bien tranquila y también eso ha de haber sido unos 3 o 4 años de que pasara, pero yo ya sabía y decía, Señor, tú ya me lo confirmaste, Él va a volver en sí. Pero el proceso que yo necesitaba pasar, al proceso que yo tenía que llegar para que el Señor regresara a mi marido,
yo tenía que haber sido transformada. Y en esa transformación fue entender, tú no tienes el control y es un área muy difícil para las mujeres. Y algún día lo platicaba con mi esposo y le digo, es que te agarra la onda. De repente tienes 3 niños, mochilas, escuela, tareas, uniformes, el súper, la comida, lo tuyo y todo. Le dije, uno tiene que aprender a controlar. Le dije, y si uno no controla, imagínate, los hogares no funcionarían. Pero después caigo en cuenta y dice el Señor, sí, todo eso sí lo tienes que controlar y aprendiste a controlar todo eso, pero hay otras cosas que tú no puedes controlar. Y tú no puedes controlar a tu marido, ni puedes controlar lo que piensa, ni puedes controlar nada. Sí aprendes a dejarle el control al Señor, ¿ok? En el proceso, el Señor me dio a mí en 3 mensajes diferentes, en 3 ocasiones, me dio 3 promesas. Una me dijo, yo te voy a restaurar. Otra me dijo, yo te voy a reivindicar. Y otra me dijo, yo te voy a restituir. Yo necesitaba estar completamente restaurada, y no solo de las heridas que Él me había hecho, porque siempre desde niños vamos acarreando cositas que nos hicieron y que se van quedando y que son heridas que no nos dejan avanzar, que nos frenan. Entonces el Señor tenía que restaurarme para yo poder avanzar y más, ¿no? El Señor me tenía que reivindicar, porque obviamente se rompió, ya no se diga con mi esposo, él ya no me veía como la esposa, él ya no admiraba nada de mí. No solo él, sino mis hijos. Mis hijos me perdieron completamente el respeto. Entre que era finales de adolescencia y entre que no me veían ni para dónde jalar y me veían hecho un mar de llanto y me veían mal, entonces también me fueron perdiendo el respeto. ¿Por qué? Pues porque ya ellos ya no tenían en quién apoyarse. Porque ellos llegan de la escuela y ahí está la mamá y aunque sea para platicar lo que les pasó en la escuela, pero ahí hay un respaldo, ahí hay alguien y de repente esa persona, pues resulta que esa persona está en el suelo, no sabe ni para dónde jalar. Entonces perdí el respeto completamente de ellos. Entonces el Señor me dijo, yo te voy a reivindicar el lugar a tu lugar como madre, como esposa. Y después te voy a restituir, porque en ese ínter mi esposo gastó muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo, porque para conquistar gastan mucho. Y entonces le creía al Señor y cuando más difícil veía las cosas, y es otra cosa bien importante aprender, uno tiene que declarar y hablar la palabra o hablar las promesas que les dio el Señor. Cuando y eso les va a dar risa, pero cuando nosotros éramos niños, yo me acuerdo que llegábamos a la casa y le decíamos a mi mamá, ay mamá, es que fíjate que fulanita y que me dijo y que esto, y decía mi mamá, mía es la venganza, dice el Señor. Y ya nos quedábamos tranquilos. Y cuando de repente yo me sentía así y que decía, es que mi esposo y esto y lo otro, y me venía a la mente, decía, mía es la venganza. Y también dije, eso debe estar en la Biblia porque mi mamá lo decía. Y ahí voy a buscar en la Biblia y sí, está en Romanos, pero también está en Deuteronomio. Y en Deuteronomio dice, mía es la venganza, dice el Señor, a su tiempo su pie resbalará, porque lo que le espera se apresura. Y dije, wow, no había más satisfacción para mí decir, a su tiempo su pie resbalará, porque lo que le espera se apresura. Y era una tranquilidad así, me quedaba, yo decía, como diríamos, ¿no? Aquí en el lenguaje de acá, ya vas a ver cómo te va a ir. Pero bueno, declaré también muchísimas cosas. Ahorita me voy a regresar a cuando ya lo regresó el Señor a la casa, ¿ok? Pero declaré muchísimas cosas. Yo entendí y el Señor puso en mi corazón, tú y Él son una sola carne, y empecé yo a doblar rodilla y a pedir perdón por lo que estaba haciendo. Decía, Señor, Él y yo somos una carne y yo te pido perdón porque está en adulterio, yo te pido perdón porque está todo lo que Él estaba haciendo, ¿ok? A pedirle perdón por Él, entendí. Empecé a declarar y yo decía, Señor, mi esposo es el sacerdote de esta casa. Y mi esposo, en el nombre de Jesús, mi esposo es el sacerdote de esta casa. En el nombre de Jesús, mi esposo se rinde a tus pies. El uno
cuando nosotros declaramos, confesamos, poseemos las cosas. Los oídos escuchan, la mente registra y el cuerpo actúa. Y de veras que viene en el ámbito espiritual, pues viene a lo mejor rompimiento dentro de uno mismo para empezarle a creer al Señor. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y Jesucristo era como echó fuera al enemigo, ¿no? Y le dijo, escrito está, escrito está. Entonces yo empecé a declarar en el nombre de Jesús y como decía también, como dice la palabra, las cosas que no se ven como si son hechas, ¿no? Entonces a declarar y a declarar y a declarar. Después, al declarar yo, pues sí, me quedaba tranquila, ¿no? Cuando yo decía, su tiempo, su pie resbalará. Y mía es la victoria, decía, mía es la victoria, Jesucristo ya la ganó. Todo eso echa hacia un lado al enemigo, porque el enemigo es el que viene a hacernos sentir desesperanzadas, deprimidas, con tristeza, la tristeza profunda que a veces nos lleva a la depresión, a no poder controlar nuestras emociones. Ese es el enemigo, hay que saberlo distinguir. Y de repente yo me empezaba a sentir mal, y de repente decía, así me quiere ver el enemigo, pero no, y agarraba yo la palabra y otro versículo y otro versículo. Traigo aquí apuntados y ahorita les voy a decir, conseguí todos los versículos, yo creo que no son todos porque debe de haber más en la Biblia, pero escribí bastantes versículos donde Dios habla de la espera, donde Dios habla y dice, los que esperan en Jehová no serán avergonzados, donde dice que nos va a dar nuevas fuerzas, donde todo eso, donde somos bienaventurados por esperar. Entonces yo empecé a agarrarme de todos esos versículos ¿cómo se dice? A declararlos y a declararlos y a declararlos. De pronto, como ya les dije, pues las finanzas, pagar allá, pagar acá y esto y lo otro, y de pronto mi esposo, el Señor lo llevó a irse a vivir y mi hijo se fue con él, a salirse de donde estaba y irse solo y mi hijo se fue con él. Y venía el momento de renovar ese contrato, ya se acercaba y entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Busco un lugar más barato porque ese lugar es bien caro, porque es un lugar, es una construcción muy vieja y cuesta muy caro, gasta muchísima electricidad calentar. Y todo el invierno, pues son como 6 meses, calentar era muy caro. Y entonces me dice, ¿y a dónde me voy? Le digo, pues no sé, pero ahí busco un lugar más barato. Y entonces agarró y me dijo, bueno, pues me puedo ir al sótano, porque en Canadá todas las casas tienen sótano. Y ahí estaba el sótano, porque tenía una recámara, tenía un baño, tenía un closet. Le dije, pues sí, pues vente al sótano. Y entonces él se regresó al sótano y entonces ya él vivía en el sótano y yo vivía en el segundo piso y compartíamos toda la parte, pero yo ya estaba tranquila, yo el Señor ya me había dado esas promesas y cuando ya sentía yo que empezaba yo a flaquear, entonces o era ayuno, o era más oración, o era mensajes, buscaba yo por título los mensajes que hablan desde cuando uno espera, de los propósitos del Señor, y buscaba y me alimentaba y me alimentaba y me enfocaba y me enfocaba y me enfocaba en el Señor. Entonces, poco a poco vino una etapa difícil, pues obviamente, en cuando una noche, pues de repente lo tengo ahí al lado, y yo dije, no, o sea, me va a contagiar, no, además no, y el Señor me trajo ahí, y en la palabra dice, el hecho debe de ser sin mancilla. Y sí, la primera vez lo regresé, pero empecé a batallar con el Señor y decirle, Señor, y se me contagia, y Señor, y el Señor me empezó a decir, yo tengo el control, y me traía y me acordaba yo del testimonio de que había escuchado yo que había sanado a alguien de cáncer y entendía y decía, pues sí, Señor, si tú eres el dueño de eso, o sea, tú tienes todo el poder, ok, ¿sí? Y entonces no dejar en mi mente nada, pero obviamente, pues él vivía en el sótano y yo vivía arriba y pues él se salía. Y empecé a aplicar muchísimas cosas que tenía que aplicar y era que si llegaba a las 7 de la mañana y yo lo oía llegar y empezaba en ese momento, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. La oración más efectiva y más rápida es, ayúdame. Y dice la palabra, clama a mí y yo te responderé, en Jeremías 33. Y decía yo, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Y cuando ya, porque subía a la recámara, ya estaba en ese entonces, ya estábamos en la misma recámara, y cuando subía, 7 de la mañana, sábado, yo le decía, hola amor, ¿qué quieres? ¿Te quieres dormir otro rato? ¿Te preparo un café? ¿Quieres que ya desayunemos?
Y se quedaba el teatro y decía, ya me decía lo que quería, no, me voy a dormir un rato, ok. Y así, y ahí experimenté verdaderamente el poder sobrenatural de Dios actuando. Y decía yo, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? ¡Wow! ¿Cómo puedo hacer esto? Y el Señor trabajando con él, y el Señor trabajando con él, y el Señor trabajando con él. Y cuando se iba, y a veces ya veía yo que cerraba la puerta y se me hacía un nudo en la garganta y doblaba rodillas y empezaba a enfocarme. ¿Qué hablaron el domingo? ¿De qué se trató en la mañana el devocional? ¿Y en qué estaba yo estudiando el otro día? Y me quedé a la mitad de apuntar este mensaje y me enfocaba yo en eso y ya. Si regresaba ese día, bien. Si no regresaba hasta el otro día, también. Llegaba y yo ya tenía lista, enfocada en el Señor, esperando el tiempo del Señor y la manera de hacerlo del Señor. Porque esa es otra cosa que también me ayudó muchísimo. Cuando me sentía así que el enemigo venía y me atacaba, o yo misma, porque a veces es uno mismo, en ese momento decía, Señor, tu tiempo es perfecto, tus maneras de hacerlas es perfectas. Gracias. Y aprendí también a empezarle a dar gracias a Dios antes de que las cosas sucedieran. Gracias, Señor, porque tu tiempo es perfecto. Gracias porque tú ya tienes una fecha para que esto se dé. Gracias porque tú tienes el control. Gracias porque tú estás haciendo algo. Gracias, 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 y enfocada en eso. Siguió ya obviamente en la casa, ya empezamos a hacer muchísimas cosas juntos. La gente que estaba afuera, que nos veía, yo creo que ni se imaginaban qué era lo que estaba pasando dentro de esa casa. Yo creo que la gente que nos veía decía, wow, qué pareja tan padre, uy, qué, ¿no? Y llegaba nuestro aniversario y yo decía, no, ya, porque todo esto empezó ya ahorita van a ser 11 años, pero teníamos 22 años de casados y luego 23 y 24, y cuando me preguntaban, yo decía, no, pues seguimos casados. O sea, vamos a cumplir 25 años de casados, 26 años de casados, ¿no? Nunca, me acuerdo otra vez, cuando el Señor muy al principio me llevó a Primera Daniel. En Primera Daniel, en el primer libro de Daniel, dice, y determinó en su corazón no contaminarse. Determinar algo en el corazón es un área importantísima que hay que hacer. Porque cuando uno toma la determinación de algo, y todos en nuestra vida hemos tomado la determinación de algo, o aprender inglés, o aprender a tejer, o aprender eso, ya está uno, ya me salió la chambrita, ya me salió esto, pero esa determinación determinó en su corazón no contaminarse. Fue una de las cosas que yo dije, que el Señor puso en mi corazón, determinar que mi corazón, en mi familia no iba a haber un divorcio. ¿Ok? Con esa mira, con esa determinación, ya se me va a olvidar en qué estaba. Bueno, fue determinación y entonces estar sobre de eso, y estar sobre de eso, y estar sobre de eso, ¿no? Entonces, la gente que está afuera, sí, gracias, ya aquí voy a estar. La gente que está afuera puede ver y decir, bueno, aquí la verdad es que, uy, qué padrísimo, que se llevan padrísimo y todo. No estaban las cosas por dentro. Mi esposo estaba con otra mujer, estaba en adulterio, ¿sí? Y luego, como les digo ahora, ya no nada más era una, eran varias, y eran todas las que se pudieran. Y sin embargo, yo lo trataba bien, porque el Señor me recordaba. Bueno, aquella vez que se quería venir a la cama y que yo no quería, el Señor me recordó, tú hiciste un pacto conmigo, que hasta que la muerte los separara, y en las buenas y en las malas. Esta es una de las malas. Y entonces dije, bueno, ok, Señor, pues sí es cierto, no había habido una mala. Esa era una de las malas, era más que mala, pero era una de las malas. Entonces, ya con esa determinación de en mi casa no va a entrar el divorcio, yo voy a obedecer, yo voy a hacer, el mundo afuera veía y no sabía lo que estaba pasando dentro de la casa, porque yo lo seguía atendiendo, yo lo seguía tratando. Una vez ya se iba
y se pone una camisa y le veo la camisa y estaba toda como arrugada y yo estaba planchando y entonces le digo, déjame te plancho esa camisa. Y estaba planchando la camisa y por dentro estaba diciendo, pero si este se va a ir para allá y yo aquí, y sin embargo diciendo al Espíritu Santo, ayúdame, es por obediencia, es por obediencia, es por obediencia, ayúdame. Terminé de planchar la camisa, se puso su camisa y se fue. Y ya no me acuerdo si ese día, porque empecé ya no a registrar si regresaba o no regresaba, ni a qué hora regresaba, que hubo una etapa en donde yo estaba, si viajaba yo apuntaba, se fue en tal vuelo, a ver si es cierto se fue en ese vuelo, ¿no? El Señor me dijo, yo tengo el control, suelta eso, suelta eso. Llegó una etapa en que era tanta la ansiedad que yo me iba y me paraba el carro, muy al principio obviamente, paraba el carro a esperar a ver en la casa de ella si llegaba o no llegaba. Y el Señor me dijo, no tienes tú el control, no es con lo que tú hagas, no es con tus fuerzas, es con el poder de mi espíritu. Entonces, otra lección clara, ¿no? Vino la boda de mi hija, fue la boda de mi hija, hay un chorro de fotos y los dos como si nada hubiera pasado. Yo me comportaba porque yo ya sabía, Señor, tú tienes el control, tú tienes la fecha, esto se va a dar. ¿Sí? Y la verdad es que de cuando se casó mi hija hace 3 años, que se casó el 14 de marzo, el 22 de mayo, en el lugar que mi esposo menos esperaba, estaba en una reunión de trabajo en otra ciudad fuera de Toronto, como 1 hora y media, y en algo que él escuchó, el Señor le quitó la venda de los ojos. Estaba con gente de trabajo. Ahora él me platica que ya ni siquiera oyó lo que le estaban platicando, lo que se estaba tratando. Él en ese momento dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy haciendo a mis hijos? ¿Qué estoy haciendo con mi esposa? Y él agarró y me habló por teléfono y yo estaba con esta amiga que ya se volvió como mi única amiga, porque con ella nada más me dirigía, busca la presencia del Señor, en la Biblia dice esto, mira, acuérdate que la palabra dice esto, acuérdate eso. Ella siempre me enfocaba y estaba yo con ella y me habla y me dice, ¿dónde estás? Ok, le digo, no, pues estoy aquí con Martita tomando café. Ok, él lo que quería era hablar, pero el Señor puso todo para que no hablara, porque después él agarró el carro, se vino y yo había dejado en su carro música, porque yo ya no oía otra música, ya había usado yo su carro y había dejado su carro música, y él prende y la alabanza que estaba era de Yo me rindo a ti, en inglés. Dice él que la escuchó y le puso repeat, que se repitiera, y se vino 1 hora y media manejando, quebrantado, llorando, escuchando y escuchando y escuchando otra vez y otra vez, pero él llegó y no me dijo nada a mí. Él nada más llegó y seguimos, y yo nada más veía que como que no estaba comiendo bien y lo empecé a ver que empezó a bajar de peso, y yo me acuerdo que yo le dije, oye, ¿no estás comiendo? Sí, es que hice un disgusto y pues no tengo hambre. Y ya había pasado 1 mes y medio y la ropa le nadaba, y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Es que ya se te ve enorme la ropa, ¿qué disgusto hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan, no sé, te afectó tantísimo? ¿Qué fue? Y entonces me dice, vamos a platicar. Y entonces me dice, es que en aquella ocasión el Señor me quitó la venda de los ojos y vi todo lo que te estaba haciendo y me di cuenta que esto y esto y esto, y empezó a hablar. Y ahora es cuando les digo, el Señor había sanado completamente internamente a mí, porque si yo no hubiera estado sana, lo que Él me empezó a platicar, lo hubiera yo corrido a patadas. En ese momento lo hubiera sacado, yo hubiera sido la persona más hostil, pero ya el Señor me había sanado a mí. Y Él tenía que hablar, Él tenía que sacar, porque ya en esos días lo único que a Él lo confortaba, lo único que le traía cierto alivio cuando se daba cuenta de lo que había hecho, era escuchar mensajes que aquí entre paréntesis, cuando yo estaba viendo estaba viendo en internet, en la televisión, a un predicador y se acercaba, decía yo, wow, Señor, y de lo que está hablando, eso ahorita lo va a hacer que se dé cuenta. No es cierto. Se sentaba ahí y de repente se iba a parar, decía yo, ¿qué hago? ¿Le pongo pausa? Se va a perder y ya ahorita vienen a hablar lo que quiero que oiga. Y no es cierto, él se paraba y se iba. Pero el Señor, cuando después de ese día, que fue un mayo 22,
que él agarró, lo único que lo hacía sentirse un poco aliviado era meterse a escuchar mensajes. Y el Señor le fue poniendo los mensajes que tenía que oír. Cada cosa, y él iba y ya decía yo, no Señor, porque también otra cosa en el inter que yo aprendí es que el Señor me dijo, o peleas tú o peleo yo, o hablas tú o hablo yo. Entonces de repente cuando yo ya sentía, ay, es que le tengo que decir esto, me acordaba y decía, no Señor, ok, me quedo callada, habla tú. Y él empezaba mi marido, es que, y de repente decía, bueno, la verdad es que sí es cierto. Y ya decía yo, gracias Señor, gracias, ya se lo dijiste. O igual iba a pelear y decía yo, no, tú peleas Señor, tú peleas por mí. Entonces esa fue otra gran enseñanza para no, ¿cómo se llama? Dejar que el Señor hiciera todo. Entonces me empezó él a platicar y me empezó a decir, y es que pasó esto, y es que yo estaba haciendo esto, y es que lo otro, y él empezó a desahogarse. Y yo tranquila, y se volvió en todas esas pláticas de él, abriendo su corazón, se empezó a restablecer toda la confianza que yo había perdido. En ese momento, en todas esas pláticas que a veces nos dieron las 3 de la mañana platicando, el Señor hizo que se fuera recuperando toda la confianza en mí, porque Él ya estaba abriendo su corazón. Y todas las cosas que yo quería que él hiciera, que había dejado de hacer y todo, el Señor le fue poniendo en su corazón hacerlas, porque como les digo, él ya lo único que necesitaba y lo único que lo tranquilizaba, y tenía yo un iPod con un chorro de prédicas, y entonces me decía, ¿me prestas tu iPod? Sí, y se agarraba y escuchaba una prédica, y luego ya el Señor ahí le hablaba, pero era tal la convicción del Señor, le revelaba tanto la verdad, que luego la hacía. Algún día, en el transcurso de esto, pues limpiando yo el closet y encuentro su anillo. Dije, claro, agarró el anillo, se le echó a la bolsa el pantalón, cuelga el pantalón, se cae el anillo y el anillo ahí tirado. Agarré y lo guardé. Pasaron años y el anillo estaba guardado. Y de repente un día regresa y entra a la casa y dice, ¿dónde está mi anillo? ¿Dónde está mi anillo? ¿Tú tienes mi anillo? Le dije, sí, ahí está, préstamelo. Y se puso su anillo, que para nosotros sabemos las mujeres que estamos casadas que es muy importante que tenga el anillo. Nosotros no lo ponemos, pero él sí es bien importante que traiga el anillo puesto. Y así, y dije, wow, Señor, ya era su anillo. Y el Señor le empezó a hablar, después tenía que viajar a México y tenía que hacer un viaje. Y me dijo, ¿me prestas tu iPod? Sí, se trajo mi iPod. Cuando llegó y me habló, dices que fue un mensaje hablando. Era un seminario un seminario de varones, y el Señor hablándole a los varones en lo que era el perfil o lo que Dios esperaba del sacerdote de la casa. Me dijo, lo oí 2 veces y lo tienes que oír. Y el Señor ahí revelándole y hablándole, y yo no tuve que hacer nada. El Señor le fue poniendo en su corazón cada uno de los aspectos, cada una de las cosas. Cuando vino la primera oportunidad, porque obviamente él no iba a la iglesia, yo iba sola a la iglesia y todo, pero después él empezó a venir conmigo a la iglesia. Y el Señor me dijo, a través de nuestro pastor, yo les ayudo atrás en la proyección. Y yo estaba sentada atrás, y entonces en la hora de la adoración, el pastor empezó a dar palabra a gente, y se vino hasta atrás y llegó y me dijo, Rebeca, este año tu marido viene a la iglesia. Era el 2014. Y yo me acuerdo que cada año cuando empezaba yo decía, Señor, ya, que este año ya pase, porque es que va a venir noviembre que él se va de cacería con esta mujer y tú sabes que esa semana me la paso re mal. Ya que sea la última, ¿no? Y venía noviembre y se iba de cacería y yo me quedaba cada vez menos mal, porque cada vez decía, Señor, me preparaba yo. Ahí viene, ya se va a ir. A ver, ahora sí, ¿qué me voy a meter? Estudiar del reino, todos los mensajes que vengan del reino. Me buscaba yo un proyecto de una parte de alguna enseñanza y me metía yo a eso. Entonces eso me dijo, en este año tu esposo va a estar aquí. Y ese año mi esposo en agosto, en julio, ya en el verano, mi esposo ya estaba en la iglesia, asistiendo a la iglesia sin que yo le hubiera dicho nada. Entonces llegó él a la iglesia y una de las veces él sintió pararse a hablar.
a dar su testimonio o a decir algo. Y pasó enfrente y de las cosas que él dijo, él agarró y dijo, a las 3 semanas que el Señor me quitó la venda de los ojos, dice, empecé a ver la mujer que yo tenía en la casa. Dice, me empecé a enamorar y empecé a darme cuenta que andaba yo por fuera buscando lo que yo tenía en mi casa. Y cuando yo lo oí dije, wow, Señor, esa es la reivindicación. Ahí me estás reivindicando. Ya me había restaurado para recibirlo de regreso y ahí me empezó a reivindicar. Él lo dijo, es una de las cosas que él siempre dice en su testimonio, porque obviamente él estaba deslumbrado por el otro lado, ya se había acostumbrado a la esposa que tenía en la casa y de repente cuando el Señor le quita la venda de los ojos, dice, wow, pues sí, aquí tengo, ¿no? Entonces, el Señor me dice, yo lo voy va a volver en sí. El Señor me dice, Él se va a rendir a tus pies. O sea, esas promesas que el Señor me dijo, Él me dijo, te voy a restaurar, me restauró, Él me dijo, te voy a reivindicar, Él me reivindicó, mis hijos. Ahora hay una relación padrísima, como decimos los mexicanos, con mis hijos. Y el Señor me empezó a restituir tiempo, dinero y esfuerzo. El Señor me puso a visualizar. El Señor me puso a visualizar yo con mi marido puebleando, porque nos encanta subirnos al carro y ir a pueblitos. Así me puso el Señor y así me lo visualizaba yo. Alguna vez, y les voy a decir porque eso también fue muy importante para mi vida, alguna vez en un mensaje que teníamos que ser como niños y que teníamos que creerle como niños, y yo dije, Señor, pero ¿hasta qué punto así como un niño? Y vino el sábado y mi hermana, empezaba eso lo del Skype y estaba mi sobrina de 6, 7 años. Y le digo a mi hermana, ay, anda por ahí Natalia, pásamela. Y dice, sí, ahorita le hablo. Entonces le habla a Natalia y ya viene Natalia a la pantalla, ¿no? Le digo, hola Nat, ¿cómo estás? Bien. Le digo, ¿fuiste a la escuela? ¿Quién le pregunta uno, no? Y dice, no, Becky, es sábado. Ah, es sábado. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ir a una fiesta. Le digo, ay, qué padre, ¿y qué te vas a poner? Ay, déjame, te enseño. Y corre y me trae el vestido, ¿no? Y me dice, mira, me voy a poner este vestido. Y le digo, uy, qué bonito, ¿es nuevo? No, ya lo usé una vez. Ah, ¿y qué zapatos? Ah, es que tengo unos guaraches porque está haciendo mucho calor y va a traer los guaraches. Le digo, ay, Natalia, te vas a ver bien bonita. ¿Te vas a pintar? Sí, ¿cómo te vas a peinar? Sí, me va a peinar la muchacha y es que me pone un moño acá y mira, y va y trae, ¿no? Uy, Natalia, te vas a ver bien bonita. Oye, Natalia, ¿y a qué horas es la fiesta? No sé. ¿Y quién te va a llevar a la fiesta? No sé. Y ya se cuenta que ahí me dice el Señor, ¿ves? Así. Ella está feliz, ella ya sabe qué vestido se va a poner, ya sabe cómo se va a peinar, ya sabe qué guaraches, ella está disfrutando la fiesta. Ella no está preocupada si la va a llevar el papá, la mamá, si hay carro para llevarla, si hay gasolina, a qué horas es, en la mañana, en la tarde, si le van a dar ahí de comer o no le van a dar de comer. Ella está disfrutando y dije, ok, Señor, ya te entendí. Y empecé yo a visualizarme con mi esposo en el carro, manejando de un lado a otro, haciendo esto y lo otro, y a visualizarme. Una de las, a lo mejor de las últimas cosas ya para concluir, ahorita que les diga las promesas que hay del Señor para esperar, que el Señor cuando bueno, ahorita paso a la parte de esperar, pero una de las cosas para mí, enseñanzas fuertes, se los dije hace rato, es declarar. Mi esposo, con toda esa problemática y con todo ese andar, obviamente 100 mentiras a mí y 100 mentiras por fuera. Y eso lo hundía a él. Y la intranquilidad de que me va a cachar, me voy a encontrar uno de los niños, todo ese tipo de cosas lo fueron llevando a consumir alcohol cada vez más. Él desde los 14 años ya tomaba alcohol, pero se incrementó mucho, se incrementó muchísimo, muchísimo. Y él ya nada más estaba sobrio, digamos, el tiempo que tenía que trabajar, porque era una manera de evadir. Y además, su cuerpo ya acostumbrado al alcohol lo hacía que él mantuviera un nivel que no se le iba mucho. O sea, es un estado en que se mantienen como con cierta cantidad de alcohol y ahí se la van llevando, ahí se la van llevando.
Y obviamente llegaba un momento en que el alcohol lo vencía y se acostaba y yo ponía mi mano sobre él y empezaba: en el nombre de Jesús, tú eres libre de adicciones. Y yo todavía no sabía que había esa adicción a las mujeres y adicción a la pornografía, yo todavía no sabía, pero yo decía: en el nombre de Jesús tú eres libre de adicciones y en el nombre de Jesús tú eres el sacerdote de este hogar. Y ponía yo las manos sobre él y declaraba, y declaraba, y declaraba: y en el nombre de Jesús tú eres el sacerdote de este hogar. Cuando el Señor lo quebrantó y todo, fuimos a un congreso, y cuando llegamos a ese congreso nos sentamos y agarró, dijo: ¿sabes qué? Yo tengo muchas expectativas porque el Señor hoy quiero que me diga qué es ser un sacerdote. Nunca él había mencionado la palabra ni nada. Y yo dije: wow, Señor, ya pusiste en su corazón que él es el sacerdote. Entonces ya eso lo encaminó a él a ver lo del sacerdote. Pero pues estaba yo con lo del alcohol y él seguía tomando y él seguía tomando. Y yo creyéndole al Señor. Y hubo una etapa, claro, una etapa en mi vida en que dije: yo no le compro el alcohol. Si quiere, el que se vaya y se lo compre. Y obviamente él llegaba anoche de trabajar, ya estaba cerrado donde vendían, y una sola vez pasó y se puso enojadísimo. Yo le dije: pues coordina, salte de tus, a la hora de, haz un espacio ahí entre tus juntas y sal a comprarte tu alcohol. Y el Señor me dice: así no va a dejar el alcohol. No es con tus fuerzas, es con el poder de mi espíritu. Y entonces, pues bueno, ya no lo volví a hacer enojar, porque sí es cierto, trabajaba hasta muy tarde y todo, y decía: no importa, yo camino por fe, no camino por lo que vea, no camino por nada. Había pasado un año, él en mayo 22, se los dije, el Señor le quitó la venda de los ojos. El siguiente año, en marzo, bueno, el Señor lo libró de la pornografía rapidísimo, en un momento. Yo había leído un libro de inmoralidad sexual chiquito que me habían prestado y ahí se quedó el libro. Yo no sabía dónde andaba ese libro, la verdad. Y él un día en la madrugada se encontró el libro y empezó a leerlo. Y ahí habla de la pornografía. Y al final decía una oración que decía: si quieres verdaderamente ser libre de esto, arrepiéntete, confiésalo, pídele al Señor ayuda. Y esa vez fue la última vez, y después él lo dijo en un testimonio, fue la última vez que él tuvo necesidad de buscar pornografía. Pero bueno, ese fue uno de los milagros del Señor. Cuando en marzo del siguiente año de que había pasado todo, él pues seguía tomando y todo, y yo seguía creyéndole al Señor, y no me preocupaba en lo más mínimo ver que se servía otra y se servía otra y dejaba una junto al buró, porque si en la noche despertaba seguía tomando. Y entonces él tenía una hernia chiquita y le dijo el doctor, él se bajó muchísimo de peso con todo esto y entonces quedó siempre había sido de todos modos delgado. Y entonces tenía una hernia y le dijo el doctor: te voy a operar de los dos lados, pero va a ser laparoscopía, esto es rapidísimo, tú llegas a las 9 de la mañana, a las 5 te vas. Además, como estás tan delgado, no hay grasa, entonces esto te vas a cerrar rapidísimo, son 3 orificios chiquititos, quién sabe qué. Y entonces entró en la mañana, llegamos al hospital, llegó a su cirugía, obviamente le dijeron 24 horas ayuno. Entonces ya, cuando él entró al hospital ya llevaba 24 horas sin alcohol, o 12 horas sin alcohol. Entonces pasa la cirugía, a las 3 de la tarde me dicen: señora, ya puede pasar, ya está en una recuperación. Y entonces entré y nada más me decía: tengo mucho frío, tengo mucha sed, y empezaba tomando y pasaba la enfermera: señor Zúñiga, en cuanto usted vaya al baño, en cuanto orine, se va a su casa, ya aquí está su esposa. Ok. Y yo lo veía que tomaba y tomaba agua y el suero, y ¿no quieres ir al baño, amor? ¿No quieres ir? No. Total, dieron las 5 de la tarde y yo agarro y le digo: ay, amor, a ver, déjame ver qué tanto te abrieron, o sea, de qué tamaño es el orificio. Y lo destapo y estaba inundado en sangre. Y entonces le veo, y uno de los orificios así, del tamaño de la cabeza de un alfiler, y un hilito de sangre, y le llamo a la enfermera y dice la enfermera: uy, no, esto es rarísimo. No, espéreme, déjeme hablarle al doctor. Y llaman a otra enfermera y a quitarle las sábanas porque estaba todo mojado y por razón tenía tanto frío y estaba deshidratándose, y por eso tomaba agua y por eso no quería ir al baño. Entonces, total, para no hacer el cuento largo, dice el doctor que se tiene que quedar a dormir aquí en el hospital y entonces se queda a dormir en el hospital, y yo estaba con mi hijo y entonces no había donde yo me quedara a dormir y no lo teníamos planeado, la verdad, ni nada. Y entonces le digo: bueno, pues mañana en la mañana venimos. Dijo: sí.
Él dice que cuando él se quedó agarrado, le dijo, bueno, Señor, por algo me estoy quedando aquí. Tú sabes si algo me vas a mostrar. Ya su actitud era completamente diferente, completa rendición al Señor. Como a las 4 de la mañana dice que se despertó porque le volvió a pasar, que se le volvió otra vez a salir toda la sangre y vinieron las enfermeras y todo. Y cuando ya se fueron y todo, dice que él agarró y dijo, a ver, llevo 12, 14, 20, 28, 48 sin tomar alcohol y no necesito alcohol. Y entonces ya cuando él regresó, cuando ya lo fui a recoger y todo, llegamos a la casa y yo lo veía que no había corrido a agarrar su whisky porque tomaba una botella, se tomaba 1 litro de vino, 1 litro, una botella que no son 1 litro, 750 de vino tinto y aparte se tomaba como 250, 300 mililitros de whisky, que era muchísimo. Y ya habíamos ido al doctor y el doctor ya le había dicho, Javier, tu hígado está demasiado crecido, está muy forzado trabajando por el alcohol, tienes que dejar el alcohol. Pero obviamente él en ese entonces decía, no, yo lo que quiero es morirme, yo ya quiero salir de esto. Entonces, llegamos y yo dije, no, seguramente el doctor le ha de haber dicho, ni se te ocurra tomar ahorita alcohol. Era viernes, sábado y el domingo yo lo vi medio débil y le digo, ¿sabes qué, amor? Si quieres no vamos a la iglesia, vamos a verlo por internet. No, sí vamos. Le digo, ¿de veras te sientes bien? Sí, vamos. Le digo, bueno. Y me dice, ¿y sabes qué? De regreso sacas todas las botellas que hay ahí y regálalas, échalas a la basura. Dice, yo ya no tomo. Dice, ya el Señor ya me liberó. Después de 40 años que llevaba él. Obviamente uno de mis hijos, como al mes o a los 2 meses, me dice, ma, mi papá tiene que ir a Alcohólicos Anónimos, porque si no va a recaer. Porque él ahorita se siente muy fuerte, pero déjalo que se acerque un poquito, ¿no, mamá? Y entonces le digo, bueno, está bien, yo le digo, no te preocupes. Y voy y le digo a mi esposo, oye, ¿qué dice Javier? Que tienes que ir a Alcohólicos Anónimos porque pues si no vas a recaer. Y dice, no, dile que yo todos los días tengo mi sesión de mensaje y eso me sostiene. Esas son mis sesiones que los hacen ir. Y ahí está, el Señor lo liberó del alcohol, lo restauró porque él traía obviamente heridas desde niño que lo habían llevado a todo esto, a esta búsqueda de afirmación personal. Me restauró a mí, lo reivindicó. Y entonces yo digo, y les digo ahorita a ustedes, siempre tenemos muchísimas circunstancias. El plan de Dios original fue que no hubiera divorcios, fue que no hubiera relaciones rotas, fue que no hubiera hijos metidos en drogas, fue que no hubiera hijos que no estuvieran cumpliendo el potencial con el que el Señor les dio desde que nacieron. Y que de repente uno dice, híjole, es que no pasa esta materia, es que esto que lo está bloqueando, tienes todo y nos peleamos con ellos y ve, y ya quisieran otros que tú, tener las oportunidades que tú tienes y tú no haces. Y todo ese tipo de circunstancias, la verdad es que no, el plan original de Dios no era que fueran así. Y Jesucristo murió en la cruz y pagó muy caro para que no sigan siendo así. Pero necesitamos ponernos y caminar alineados a lo que dice la palabra. Creerle a Dios, tomar a Dios en serio, porque no podemos, y a veces cuando pasan esas por Facebook o por WhatsApp y dile amén y quién sabe qué, yo digo, no, así no funciona. No funciona diciendo 20 amenes y luego mandándoselo a las 7 personas y me lo regresas a mí porque también quiero ser partícipe. No, así no funciona. Tú no puedes estarle pidiendo a Dios que te guíe y cuando el Señor te dice, estás tratando mal a fulanito, estás marginando a sutanito, bueno, Señor, pero es que no, tienes que ser consistente. Si el Señor te dice que tienes que amar incondicionalmente, como te amas tú te amas incondicionalmente y Jesucristo te amó incondicionalmente y fue a morir para que tú fueras salvo. Incondicionalmente, pues así tienes que amar a todos incondicionalmente. Jesucristo nunca trató a nadie diferente, pues así tienes que tratar a todos diferente. No puedes tratar a nadie diferente, tienes que tratar a todos igual. Y Jesucristo te enseñó que tienes que vencer con el bien el mal y el que te hace daño lo tienes que bendecir.
Y tienes que orar por el que te hizo daño. Y el Señor te dice, no hagas acepción de personas. Y el Señor te dice, y todo ese tipo de cosas que te dice el Señor son las llaves, ese ya le puse el nombrecito, son las llaves que abren las compuertas de los cielos. Y cuando te hacen daño, pues haz el bien. Y todas esas cosas que el Señor te va marcando, no puedes caminar sin eso, porque además hay otra cosa. Tú te dices cristiana y tú el domingo, tú a lo mejor le dices a tu vecina, no, el domingo no puedo porque el domingo voy a la iglesia. Ah, es cristiana. ¿Sabes qué? El día que tú le dijiste a Jesucristo, sí te acepto en mi corazón, ese día empezaste a ser testigo de Dios. O buen testigo o mal testigo. Pero ya desde ese día eres testigo. Entonces más vale que seas buen testigo de Dios. Y más vale que respaldes lo que tú dices que eres, lo que la Biblia dice que tú eres, porque tú eres tienes y eres lo que la palabra dice. Entonces, tómalo en serio al Señor, créelo al Señor, tus circunstancias. Mira, cuando el Señor te empieza a dirigir y cuando tú empiezas a hacer toda tu relación íntima con el Señor y en todo momento decirle, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿por dónde me muevo? Señor, espero en ti. Señor, tú me dices. Y empiezas así, y yo te alabo, y yo lo busqué, yo entendí que tenía que buscar a Dios y decirle, yo te voy a servir, no importa que no me regreses a mi marido, te busco por lo que eres y te alabo por lo que eres y te sirvo por lo que eres, ¿ok? Y entonces el Señor empieza a darte esa seguridad. Mi esposo vino una vez, y fue en el 2009, 2010, y llegó y me dijo, oye, las palabras que usó fue, quiero formalizar nuestra separación. Y he estado pensando en que, mira, de lo que yo gano, pagamos todo lo de los niños, y lo que queda, pues la mitad tú y la mitad yo. Yo por mis adentros decía, Espíritu Santo, no me dejes hablar. Si no tengo que hablar, no me dejes hablar. Tú habla, Espíritu Santo. Tú tienes la última palabra, Señor, y yo me quedo callada. Y luego dice, lo que tenemos ahorrados, pues la mitad tú y la mitad yo. Y pues esta casa la vendemos y lo que te dé para comprarte tú otra casa más chica y yo lo que me dé para yo. Y yo callada. Y dice, ¿se te hace justo? Y le digo, sí, porque la verdad era justo, ¿no? Le digo, sí. Y se queda quieto y dice, bueno, pues entonces ya me voy. Ok. Y se fue. Y obviamente llegó al otro lado y dijo, no hay bronca, está de acuerdo. Y entonces pues vamos a planear la boda del otro lado y vamos a organizar todo. Era en noviembre. En diciembre había una actividad de un tío suyo que se murió y iba a haber una misa y pues yo mencioné, pues yo voy a ir a esa misa, pues del tío Beto. Y me manda un email y me dice, no es conveniente que nos vean juntos porque tú y yo estamos en un proceso de divorcio, yo aquí en la Ciudad de México. Y dije, híjole, ese ya se me adelantó, igual ya metió papeles allá y yo cuando regrese voy a encontrar ya un acta de divorcio y en ese momento agarré. Y ya el Señor me había puesto una predicación unos meses antes o unas semanas antes, y donde decía, Dios tiene la última palabra, ¿a quién le vas a creer? ¿Al doctor que te dice que tienes 3 meses de vida? Era la predicación. Y en ese momento dije, no, Señor, tú tienes la última palabra, yo te creo a ti, cancelo en el nombre de Jesús, en mi casa no hay divorcio, y por muy adelantadas que vayan los planes en el otro lado, en esta casa no hay divorcio. En el nombre de Jesús le contesté, ok, no voy a la misa, no importa. Ese fue dentro de todo este proceso del lado de él, esa fue la culminación, porque él fue así y en ese fin de año, en esa Navidad, él se presentó a la otra familia, él presentó a esta mujer con sus hermanos, con mi suegro, porque él decía estamos separados, y sí estábamos separados, él vivía en otro lado y todo, pero yo le creí al Señor y dije, no, Señor, no, si tu palabra dice, y me regresaba yo, que lo que Dios unió el hombre no lo separa, te creo. Y se vale también. Señor, ayúdame a creerte. Porque así también hay en la palabra, tenemos una enseñanza en la Biblia que dijo, creo
Y yo creo que en ese momento dijo, no es cierto, no creo, ayúdame a creer. Y se vale. Y también le decía, Señor, ayúdame a creer. Y el Señor me fue ayudando a creer. Él puede transformar las circunstancias. En el plan original, ya les dije, no había divorcio, no había nada de las circunstancias que estamos viviendo, pero hay que morir a uno mismo. Hay que decirle, Señor, no es lo que yo siento. Yo siento que no lo tengo que recibir en mi casa, decía yo. Yo siento que no lo tengo que atender. Además, mis pensamientos, yo ya me enteré y yo ya vi, y además mi voluntad, no puedo, Señor, no puedo. Y siempre era, ok, Señor, por obediencia a ti lo voy a hacer. Y cuando uno empieza a morir y la carne va muriendo, el espíritu se va fortaleciendo. Y decrece la carne y se fortalece el espíritu. Y entonces es poco a poco, nunca nos deja el Señor. El Señor fue dando cositas pequeñas que me fueron marcando, ya está haciendo algo a través de todo, ¿ok? Bueno, voy a terminar nada más diciéndoles los versículos estos que yo entendí cuando entendí que tenía que esperar, entendí que tenía que tener paciencia, que entendí y que es algo bien importante. El tiempo que toma la respuesta del Señor es el tiempo que se necesita a que tú estés como tienes que estar. Si no estás lista, no vas a ver la victoria, no vas a ver el quebrantamiento si no estás lista. Entonces la oración mía era, ¿qué me falta, Señor? ¿Qué me falta? Escudriña mi corazón, ¿dónde no he perdonado? ¿Dónde no estoy haciendo las cosas bien? Porque yo ya sabía y tenía la seguridad, esto tiene una fecha, pero esa fecha es que yo esté lista. ¿Ok? Entonces si sienten que le están pide al Señor y que no ven, es porque no están listos. Entonces es, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y viene toda esta parte que dices, híjole, es que esperar al Señor, mejor yo me le adelanto, ¿no? Mejor yo le hago así, mejor yo le doy una ayudadita. Pues no funciona nada de eso. Dice, Dios actúa a favor de los que esperan en Él, ¿ok? Isaías 64:4, y luego si quieren les doy una copia de esto. Dice que Dios actúa a favor de los que esperan en Él, ¿ok? En ese tiempo de espera es en el tiempo en que nosotros vamos a aprender cosas que nos van a servir toda la vida. En ese tiempo de espera es donde vamos a aprender a creerle a Él y a confiar en Él, ¿ok? La palabra dice que recibimos energía y fuerzas sobrenaturales, eso lo dice en Isaías 40. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso yo sentía, cuando ya me sentía desfallecer, algo sobrenatural venía. Y ese es otro punto importante que les voy a decir. Dios es sobrenatural. El enemigo número 1 de la fe es nuestro razonamiento. Si tú empiezas a razonar, ya no le crees a Dios y Dios es sobrenatural. Porque yo decía, bueno, ¿cómo si está ya bien metido? ¿Cómo si ya me vino a decir? ¿Cómo si? Era yo razonando. Pero cuando dices, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú lo vas a hacer sobrenatural. Mi mente no da para entender cómo lo vas a hacer. Y cuando también estaba yo desesperada, Señor, no sé cuándo, no sé cómo, pero sé que lo vas a hacer. Y gracias porque lo vas a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu mente no te va a dar y Dios va a hacer cosas sobrenaturales. ¿Quién iba a decir yo que iba a hacer en aquel lugar? Que iba a hacer una plática que ni era con él, el que le iba a quitar la esa, que se iba a venir todo el camino escuchando un canto de rendición al Señor, que después él tuviera tal hambre de buscar al Señor y que lo único que le satisfaciera o calmara un poco era estar escuchando la palabra de Dios, en donde Dios le empezó a decir todo lo que tenía que saber, todo lo que tenía que hacer con tal convicción que corría y lo hacía. ¿Ok? Sobrenatural, Dios es sobrenatural. No esperen, nunca se limiten a pensar su razonamiento porque no va por ahí. En Isaías, ya les dije, Isaías 40:31. En Proverbios 35 dice, Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Ok?
te va a levantar mucho cuando el enemigo venga y te trate de hacerte sentir derrotada, cuando tú dices, Señor, tú eres mi escudo, gracias porque tu palabra que tú me dice que tú eres mi escudo mientras yo espero. ¿Ok? Isaías 30:18 dice, bienaventurados todos los que confían en Él. Nahum 1:7 dice, Dios conoce a todos los que confían en Él. En 2 de Crónicas 20:17, cuando le dice a Josafat, que dice, híjole, ya tenía el problema enfrente, ¿verdad? Se le vienen todos los ejércitos de los pueblos enemigos, se juntan, no era uno contra uno, se habían juntado varios contra él, y Dios agarra y le dice, él proclama ayuno, aguas, el primero ayuna, ora, y luego agarra y Dios le dice, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Ok? Estad quietos también se lo dice Dios a Moisés. Cuando Moisés está frente al Mar Rojo, otra vez el problemón encima, también le dice Dios en Éxodo 13:14 creo que es, o 14:13. En Éxodo 14:14, en la Nueva Versión Internacional le dice, ustedes quédense quietos, le dice Dios a Moisés, porque dice que el Señor presenta la batalla por ustedes. Cuando yo primera vez vi esto, yo le decía, Señor, ¿qué es estar quietos? Y luego me dijo, pues estar quietos es estar quietos. No es que vayas y organices por acá a ver si reacciona, no es que le manejes por acá, no, es tú, quédate quieto y ves la salvación. ¿Ok? Esa también es de los se lo dijo a Josafat, tú quédate así quieto y vas a ver. Luego, en Isaías 40:31, eso ya les dije. En Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando mis amigas se iban y yo creo que decían, híjole, qué pena, bueno, cuando menos se lo dijimos, allá ella que no quiso ponerse las pilas y buscar ¿no? Y yo diciéndole, Señor, tu palabra dice que no seré avergonzada. Eso también me lo puso el Señor en una ¿cómo se llama? Y ahorita por ahí va a salir la cita. No seré avergonzada. En Lamentaciones 2:3 dice, bueno es Jehová con los que en él esperan. Dios quiere que nosotros esperemos, ¿no? En Proverbios 20:22 dice, espera a Jehová y él te salvará. En Isaías 37 dice que su fortaleza sería estarse quietos, se los dijo. Ciertamente les está recordando cuando estaban en Egipto, dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces, o sea, Dios diciéndoles que su fortaleza estaría en quedarse quietos. ¿Ok? Me tenía yo que quedar quieta, tenía que dejar que el Señor actuara, le tenía que creer a Él. Y creo que esas son algunas de las citas. Sí. También uno tiene que hablar mucho, ¿ok? Cuando en alguna predicación o algo, estudiando mi Biblia, hay varias veces y hay varios héroes de la Biblia que cuando oraban, y entre ellos estaba Nehemías, decía, y sabrán que hay Dios. Y yo oraba y decía, Señor, y sabrán que hay Dios. Y eso es lo que yo les quiero proclamar ahora a ustedes. Dios ahí está, Dios está vivo. Dios no planeó las circunstancias, no sé cuáles sean las que no están viviendo, pero sí les puedo decir una cosa, si son unas circunstancias que no les están dando lo que Él dice, que sus pensamientos son de bienestar y prosperidad, si no están en esa etapa, algo está mal. Y Dios no quiere eso para ustedes. Dios dijo, Jesucristo murió para que tuviéramos una vida en abundancia. Entonces, no se dejen de llevar por, nos pasa, y me lo dijeron muchas veces, las estadísticas. Es que ya entre los 20 y 21 años no sabes de casados, no sabes, la estadística dice que tal porcentaje ya se divorcian. No nos jalemos, y por eso dice la Biblia, transforma tu mente a lo que el mundo dice.
El mundo te dice, no, bueno, si fulanita y sutanita, y mira, y mira, y mira, y tú dices, no. Y ahí es donde entra la determinación de tu corazón. No. Si la palabra dice esto, esto es lo que es. Y ahí es donde entra tu determinación de creerle a Dios y de decir, no importa lo que esté pasando, sí es cierto, las estadísticas, sí es cierto. Fulanita, tu vecina, la de enfrente, tu prima, tu tía, no me conformo a eso. Y que es que mira que sí, pero que tus 3 hijos les esté llevando bien, no hombre, casi siempre uno, el de en medio, porque el de en medio es el más dañado, porque pues la primera y luego la última y el de en medio, no, cancela, rechaza, no es cierto, no es cierto. Y que es que mira que fulanita, no, determínate a creerle a Dios, transforma tu mente y todo lo que te dicen, no, hay una diferencia y tiene que haber una diferencia. Tú caminas con Cristo, tú tienes la victoria. Olvídate, el mundo, sí, ese es otro boleto. El Señor quiere establecer su reino en cada vida de cada uno de ustedes, de cada una de nosotros. El Señor quiere extender su reino a través de nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando tú te pones a modo, ¿cuántas veces les digo, Señor, es que quiero servirte, Señor? Bueno, ponte a modo, obedécelo, Él va a transformar las circunstancias y después tú te vas a parar enfrente de gente y le vas a decir, sí se puede. ¿Sabes qué? En la palabra del testimonio vence al enemigo, la sangre de Jesucristo y la palabra del testimonio. Porque hoy yo te puedo decir, ¿sabes qué? Sí lo hace, que se necesita morir a uno mismo, sí es cierto, pero también Él te ayuda. Nunca te va a pedir nada que no puedas hacer. Cuando Él te dice, ¿sabes qué? Tienes que rendirme esa parte, tienes que dejar de hacer esto que estás haciendo. Entonces ahí es donde entra la oración efectiva. Ayúdame, ya lo entendí, sí lo tengo que hacer, ayúdame. Y te ayuda. Y de veras que te ayuda. Entonces, así se extiende el reino de Dios. Yo así lo entendí. Cuando el Señor ahora me ha puesto gente que de donde menos me espero y llega y dice, no, es que, ¿qué crees? Que me acabo de enterar que mi esposo, ¿sabes qué? Hay esperanza para eso. Es que ya me quiero divorciar. No, ¿sabes qué? Tú no te quieres divorciar. Tú quieres que tu marido cambie. El enemigo te está engañando, pero no es cierto. 1, ni quieres estar sola, ni 2, ¿cómo se llama? No vas a ceder todo lo que tú has construido con tu esposo, no lo vas a ceder, ni quieres estar sola, no te dejes engañar, ni es cierto que vas a rehacer tu vida, ni él va a rehacer su vida, ni tú vas a rehacer tu vida, y a tus hijos lo que más les conviene es un papá rendido a los pies del Señor. Así es que ponte las pilas. Tienes a Dios de tu lado. Métete a buscar su presencia, métete a que te dirija, obedécelo hasta todo lo que te pida, porque ¿sabes qué? Dios te va a honrar. Te va a honrar en todo. Se endereza tu marido, te enderezas tú, aguas, no toda la culpa era de mi esposo. Alguna vez dije, Señor, bueno, sí es cierto, esto es 50-50. Y el Señor me dijo, no, es 100 y 100, porque están bien embarrados los dos. La regaron grueso. Entonces, se empieza a arreglar acá y se empieza a arreglar los hijos. Y obviamente, ahí viene el nieto y se van a arreglar los nietos. Porque toda esa revelación del Señor, uno se las pasa a los hijos y los hijos se los pasarán a los hijos, pero es aguas, porque también la ignorancia se la vas a pasar a tus hijos y se la vas a pasar a tus nietos. Entonces más vale que lo que les pase sea revelación, sea palabra viva, que digas, ¿sabes qué? No, la palabra dice esto y agárrate de eso. Sí, que necesitas obedecer en esto, pues sí, tienes que obedecer en esto, pero el Señor te va a dar esto y va a enderezar todas las y con eso termino ya. Proverbios 3, 5, 7 dice, enderezará las veredas, enderezará tus veredas. ¿Qué te pide? Fíate con todo tu corazón, todo. No pongas tu fe, tu esperanza en otras cosas más que en Él, todo. No te apoyes en tu propia prudencia, lo que sabes, lo que te han dicho desde niña, lo que te platican, es que yo leí, es que vi una película, es que eso, nada de eso. Y reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bueno, me gustaría por último orar, si nos ponemos de pie.
Y si alguien en especial quiere pasar aquí enfrente y que oremos por alguna persona que esté pasando una situación difícil, y si no, también ahí desde su lugar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Espíritu Santo, que tú eres el que convences, tú eres el que revelas esa poderosa verdad en nuestras vidas. Señor, tú sabes y tú tienes la panorámica completa de lo que está pasando en la vida de cada una de nosotras, y tú sabes lo que hemos vivido, tú sabes lo que está por enfrente, y tú sabes, Señor, que la situación en que estamos en el momento. Pero, Señor, confiamos en ti, creemos en ti. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque estamos en un país libre donde podemos agarrar la palabra y leerla y estudiarla y dejar que nos revele, Señor. Queremos tener revelación de ti, no conocimiento. Y gracias, Señor, porque también estamos en un país libre donde nos podemos congregar a alabarte. Señor, queremos buscarte por lo que tú eres. Queremos servirte por lo que tú eres, Señor. Pero también sabemos, Señor, que tu propósito, tu plan original no es que estemos viviendo muchas veces las circunstancias que estamos viviendo. Señor, queremos gritarle al mundo que hay diferencia contigo, que hay un Dios vivo. Señor, pero permite que revélate en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y permite que seamos esa masa, esa moldeable, Señor, a lo que tú quieres. Porque cuando tú nos moldeas es cuando te podemos servir. Cuando tú nos moldeas y nos transformas es cuando podemos extender tu reino. Señor, ayúdanos a hacer esos vasos, Señor, receptivos de ti, Señor, y esos vasos que se dejan moldear a lo que tú quieres, Señor, para que te podamos servir. Te doy gracias por la vida de cada una de las que están aquí, Señor. Pongo en tus manos esas jovencitas que están con una esperanza y de algún día formar un matrimonio, de que les llegue ese príncipe, Señor. Pero te doy gracias, Señor, y te pido que tú les des sabiduría para ellas saber escuchar tu voz y saber buscar la persona que tú tienes para esas jovencitas, Señor, de las cuales ellas van a ser la ayuda idónea. Señor, gracias también te doy por el papel tan importante que nos diste como mujeres, Señor, por esa sensibilidad que nos diste para ti, Señor, y te pido que nos des esa sabiduría que necesitamos para ser las mujeres que levantan su casa, Señor, y no las necias que la destruyen. En el nombre de Jesús oramos, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, y declaramos bendición en cada uno de los hogares aquí representados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ay, creo que me la Les dije que le iba a tener que quitar el micrófono, pero no se lo quise quitar porque la verdad es un testimonio. Varias veces yo estuve a punto de llorar porque decía, todo eso le hicieron a mi hermanita, que así como la ven de chiquita, tiene un carácter y es una mujer muy, como pudieron ver, decidida, pero no es una mujer fácil. Nunca fue dejada, y que Dios la haya amansado, porque esa fue como lo hizo, de veras que tuvo que ceder totalmente su voluntad, su todo al Señor, me consta. Y cómo me encantaría que conocieran a su marido, verdaderamente un hombre transformado. Yo les puedo decir, y a lo mejor ella no lo sabe, cada vez que mi esposo iba a Canadá mientras nosotros estábamos, que ella decía, vamos a cenar, porque es súper sociable, los dos, los 5, todo lo que se tiene que decir en el mundo, ellos se los pueden decir y les falta. Sí, híjole, era un conflicto porque mi esposo decía, ¿y yo qué tengo que hacer ahí? Si vamos para todos, ellos van para allá y yo voy para acá, yo no tengo nada en común con Javier. Y era un conflicto, ahora lo sabes, hija, y yo, ya saben, en medio. Ahora es otra cosa, ese hombre solo habla de Dios. Con los altos ejecutivos de IBM, que es con los que él trabaja, él es uno de ellos, les dice, no, es que ese deal no se va a hacer, se va a hacer, Dios lo va a hacer. Ay, Javier, por favor, se va a hacer, ¿sí o no? Es un hombre transformado, no tuvo tiempo para decirle muchos de los milagros que vivió, 2 se me ocurren ahorita rápido. Él estaba, Javier, seguro que se iba a morir de cirrosis, y ya lo había asumido, y es más, ya nomás estaba esperando cuándo.
cuando le fueron a hacer por alguna razón le tuvieron que hacer una… Como bajó muchísimo de peso, perdón, como bajó ya había 3 años que la doctora le había dicho, Javier, tu hígado está muy crecido, tu hígado ya no va a regresar a su lugar porque está forzado, lo has tenido forzado mucho tiempo trabajando y esto puede desencadenar una cirrosis de la noche a la mañana. Tú dices, ay, tengo gripa, me duele el cuerpo, ya está la cirrosis, ya, es tu sentencia final. Entonces, ya tenía. Ya. Sí, ya estaba. Pero les digo, él estaba tan hundido que él decía, bueno, no importa, si ya me moriré. No quería él ya seguir viviendo. Venimos a México ya cuando el Señor lo había transformado y todo, cuando el Señor ya había quebrantado, venimos en junio, esto había sido mayo 22, y él estaba muy delgado, había perdido 16 kilos, de por sí él era delgado y estaba muy delgado. Y entonces su hermana, que estaba muy, muy preocupada, le dijo, es que Javier, ya te conseguí esta cita con un internista, él es muy bueno, que te diga, a lo mejor tú tienes por ahí algo y eso es lo que te está haciendo. Y fuimos con el internista y le dijo, mira, te tienen que hacer una tomografía donde veamos todo tu, ¿cómo se llama? Tu cuerpo para ver si no hay algo por ahí escondido. Y entonces cuando nos entregaron las placas y todo, yo le dije, uy, amor, ahora sí vamos a ver el tamaño de tu hígado. Y él agarró y me dijo, no, mi hígado ya está nuevo. Y entonces yo le dije, ¿cómo que está nuevo? Dice, sí, la Biblia dice, en el Salmo 50:23 dice, el que endereza su camino verá mi salvación. La verdad, no le… Llegamos con el doctor y pone las placas el doctor y dice, no, Javier, es que aquí no se ve nada. No, mira, dice, la verdad es que yo pensé que pudieras tener algún tumor por ahí que es lo que te está causando toda esta bajada de peso, pero pues no se ve nada. Y dice, ¿qué decías? ¿Que tu hígado no está bien? Tu hígado está normal, tu hígado tiene tamaño normal. ¿Tomabas mucho? Pero no tomabas tanto, ¿verdad? Mucho tiempo, pero no tanto, ¿verdad? Cuando salimos de ahí dices, wow, el Señor le…